Buenos días, bienvenidos a esta webinar sobre el plan de choque del Ayuntamiento de Córdoba, los efectos del COVID-19. Quiero dar la bienvenida a los invitados para la exposición. En primer lugar, quiero saludar a Blanca Real, del área de reactivación económica, promoción empresarial y fomento de empleo y presidenta del INDEC, a don Salvador Fuentes, tercer teniente alcalde de nuestro ayuntamiento, del área de recursos humanos, hacienda, administración pública, presidente de la gerencia de urbanismo y de Vincorsa, y a doña Isabel Albaz, primera teniente de alcalde, delegada de desarrollo económico y turismo y presidenta del INTU. Y por supuesto a nuestro alcalde, don José María Bellido, agradecerle su ofrecimiento para poder celebrar esta webinar. Al final de las intervenciones y de la presentación, pues habrá unas preguntas a los asistentes que moderará nuestro secretario general, Joaquín Gisbert, y luego recibirán todos los asistentes una encuesta de satisfacción de esta webinar. Antes de ir dando el turno de palabra, lo que sí quiero dejar constancia es que este webinar lo enmarcamos dentro del programa CEA más Empresas, CEA, Confederación de Empresarios de Andalucía más Empresas, que es fruto de un acuerdo de la Confederación de Empresarios de Andalucía con la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad de la Junta de Andalucía. Este webinar va a presentar el plan de choque firmado el pasado día 22 de mayo por el Ayuntamiento de Córdoba y los agentes económicos y sociales. Se enmarca en el ciclo provincial de seminarios y encuentros sobre distintos temas de interés y actualidad para empresas y emprendedores, así como sobre otras cuestiones directamente relacionadas con el crecimiento y consolidación de la actividad empresarial dentro del programa CEA más Empresas. También decir que se está grabando este webinar. Así que muchísimas gracias nuevamente por estar aquí con nosotros y con todos los participantes. Y en primer lugar le voy a ceder la palabra a doña Blanca Torrent para que haga una breve exposición de su opinión sobre este plan de choque. Buenas tardes a todos. Voy a ser muy rápida. Como delegado de Innovación y Cultura del Ayuntamiento de Córdoba, como responsable de la parte que corresponde a la reactivación económica, promoción empresarial y fomento del empleo, como presidenta del Instituto Municipal de Desarrollo, he de decir que bueno, nos ha tocado una época en la que reinventarnos, innovar, se hace fundamental, y yo creo que en este momento, con este plan de choque, estamos intentando desde la agrupación a la que pertenezco, intentar llegar a todos vosotros, intentar reinventar y lograr que esta situación se transforme en un reto que sea al final un gran éxito. Desde la postura que ocupo dentro del ayuntamiento, a vuestra disposición, y bueno, creo que ahora con la exposición que vamos a tener vais a poder ver que estamos cubriendo todas estas necesidades y que seguiremos reinventando y seguiremos apostando y trabajando por todo nuestro tejido empresarial. Muchísimas gracias a la Confederación de Empresarios por contar con mi presencia y con todo el equipo que tengo detrás mía y a vuestra disposición. Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias, Blanca. Ahora toma la palabra don Salvador Fuentes, tercer teniente alcalde y presidente de la gerencia de urbanismo y hacienda del ayuntamiento. Muchas gracias, presidente. Bueno, yo, como mi compañera Blanca Torrent, agradecer por la posibilidad que nos dais de estar ante vosotros y poder explicar ese plan de choque con tanto esfuerzo y con tanta generosidad y también con tanta inteligencia han sabido hacer y aportar los empresarios de Córdoba. Yo creo que ha sido un hito el comportamiento de los empresarios y yo quiero reconocer en la parte que me corresponde la aportación empresarial. Si esta situación era una situación que preocupaba a la ciudad de Córdoba, yo creo que ha sido una ciudad pionera, fruto también de la forma de ser del alcalde, y es un pacto que nos pone a nosotros en una situación preferente a la hora de abordar lo que se nos espera en este pronto e inmediato día a día, que es la desescalada y afrontar las circunstancias del COVID. Como sabéis y habéis tenido oportunidad, el plan se centra en 4 ejes fundamentales que eran necesarios y eran importantes. Primero, adaptar los entornos laborales y empresariales a los nuevos estándares sanitarios, lo que ha planteado
el Gobierno de España intentar, como digo, buscar medidas que, con toda la rapidez que fuese necesario, propiciase no también al ayuntamiento, sino a todo el sector privado, a los pequeños y medianos empresarios, esas normas, esas nuevas medidas sanitarias que requieren levantar la persiana. Y a eso yo creo que va destinado una parte muy importante de ese plan, y yo creo que se ha centrado bastante en la ayuda, en poder sacar adelante esa situación sanitaria de defensa de cara a abrir la persiana, tanto en el ayuntamiento como en la empresa pública. Y hay unas partidas muy considerables que afectan a mascarillas, que afectan a la adaptación del trabajo laboral, a las propias pymes y autónomos, y después una cosa muy puntual como ha sido el sector del taxi, ¿no? Que tiene que salir día a día y que se está planteando la posibilidad de esas mamparas que son tan necesarias. El segundo gran eje, pues el mantenimiento de la protección del tejido laboral y empresarial. Aquí sí hay una cantidad muy importante que es la apuesta por el empleo. Y hay medidas que tienen el nombre y apellido de los empresarios y que están muy a pie de obra, que son muy reales y que yo creo que después el alcalde y la teniente alcaldesa pues podrán dar más detalles sobre la misma porque son los grandes artífices de la misma. Pero en cualquier caso lo que van orientado ese segundo es a la reactivación económica y sobre todo el mantenimiento del tejido laboral con mantenimiento de protección, el plan de empleo joven, ayuda a autónomos y a economía social, y también reactivar obras menores que traigan el impulso y la colaboración del sector empresarial con la actividad económica. Es importante, y eso lo tenemos más que claro, que no hay futuro como no tiremos del sector de actividad económica. La actividad económica es la que va a generar empleo, es la que va a crear riqueza y es la que puede sacar adelante Córdoba. Y si los empresarios, nosotros como administración pública no somos absolutamente nadie. De ahí que valoremos bastante la participación y las aportaciones de los empresarios, que son los que están en el Estado y son los que se juegan sus recursos, ¿no? Hay una medida que como el bono 10, que va a depender muy mucho de otras incorporaciones presupuestarias que después diré muy brevemente, pero yo creo que ese segundo es, por lo menos, apalancar o atornillar el mantenimiento y la protección del empleo. La gran apuesta del ayuntamiento es la reactivación económica. Ahí va un gran montante en lo que es impacto económico, que va en torno a 85 millones de euros, que es lo que supone la gran apuesta del ayuntamiento, que mantiene políticas de plan de choque y también encuadra a actuaciones que se van a hacer con el presupuesto aprobado 2020 y que, como digo, contempla medidas de mucho empaque económico para poner en marcha todo lo que sea posible, la maquinaria del ayuntamiento que genere empleo. Y ya después entrarán al detalle tanto el alcalde como la teniente alcaldesa, ¿no? Ahí sí yo quiero insistir, porque estamos hablando de 85 millones de euros, con unas aportaciones muy considerables que pueden activar mucho la economía, con mucha inversión pública que va a tirar de la demanda y que puede levantar los cimientos económicos de la ciudad. Y el último eje, el plan de choque y social y solidaridad, es decir, tiene que ser compatible el manto social, salir al paso de los más débiles, no dejar a nadie atrás, y por otra parte compatibilizar ese plan de choque y esa medida de choque con los planteamientos sanitarios que eran preceptivos y que hay que contemplar. En definitiva, son 4 ejes en pocas medidas, con muy poca literatura, para intentar volcar un presupuesto, modificar un presupuesto aprobado de hace un mes, y ahora es cuando tenemos que hacer un traje a ese plan de choque. Y ese es el que nos va a procurar sacar adelante y empezar a abrir las persianas. Pero ese plan de choque, esos 100 millones, tienen también una apuesta decidida desde el inicio de una bajada de impuestos que ya se contempló por parte de las ordenanzas fiscales para el año 2020, una congelación de tasas que no se podían cobrar ni se van a cobrar, porque hay que atenuar la presión fiscal de los empresarios en estos momentos difíciles, que hay también un esfuerzo de colaboración y consenso por parte del mundo empresarial ejemplar para atenuar la caída de esta situación del COVID, y yo creo que ahí hemos centrado los esfuerzos en la congelación y rebaja de impuestos en torno a 4 millones de euros, devolución de tasa que estamos estimando en torno a 2 millones, 3 millones de euros que no se van a prestar, porque son servicios que tendríamos que prestar y no se van a prestar. Y por último, apostar por una ampliación muy importante del pago personalizado, que estamos en torno de una operación de tesorería en torno a 70 millones de euros. El hecho de aplazar los impuestos, sobre todo del IBI y de vehículos, 2 meses más tarde, estaremos hablando del IBI, que son 76 millones de euros de ingresos para el ayuntamiento al 20 de agosto, eso va a suponer una operación de tesorería por parte del ayuntamiento muy importante, pero hemos conseguido que mientras tanto esos dineros estén en los bolsillos de los cordobeses.
Yo creo que eso hay que ponerlo de manifiesto porque es muy importante. El primer ayuntamiento que toma esa medida fue el Ayuntamiento de Córdoba. Es aplazar casi 2 meses el pago del impuesto del IBI, que yo creo que, como digo, son 76 millones de euros, y vehículos que nos lo hemos llevado al 6 de junio. Eso va a posibilitar el recurso, esos dineros en los bolsillos de los cordobeses, y por otra parte, esa tensión de tesorería la podemos aguantar desde el ayuntamiento, con lo cual eso hay que considerarlo como una operación, una maniobra financiera muy importante de tener en cuenta en estas actuaciones de plan de choque. Y acabo. De todo ese montante de inversión de 100 millones de euros, independientemente de lo que va a suponer el impacto de las medidas fiscales y aplazamientos y las que no se van a cobrar, hay que tener en cuenta una cosa. Este plan va a ser posible si se tiene presente por parte del Gobierno de España unos recursos que son de todos los cordobeses, que es el remanente de tesorería. Nosotros tenemos 22 millones de euros que son de todos los cordobeses y el Gobierno de España tiene que autorizar que podamos disponer de él si las reglas, si los corsés que hay establecidos, porque son de los cordobeses y puestos en marcha en este plan impulsarían decididamente planes que son vitales para nuestra ciudad. Y por otra parte, también contemplamos superávit, creemos que podemos poner en carga unos 10 millones de euros, que eso es lo que harán posible, además de la modificación del presupuesto, para que lancemos este plan de choque, que, como digo, se situaría en torno a unos 100 millones de euros. Pero sin la decisión del Gobierno de España, yo creo que podemos dejar de plantear una serie de medidas que son vitales para impulsar el pequeño y mediano comercio, el pequeño y mediano empresario, porque si no son los empresarios los que tiran del carro, esto no tiene arreglo. Muchas gracias. Muchas gracias, Salvador. Salvador, ahora toma la palabra doña Isabel Alba, primera teniente alcalde, presidenta del INTUR. Gracias, muchas gracias, Antonio. Buenos días a todos. Agradecer a la CEA, a la Junta de Andalucía y a CECO pues, que podamos tener este tipo de comunicación para que cuando podamos llevar a cabo determinadas medidas pues, se haya hecho un trabajo previo. Yo la verdad que este plan de choque lo veo y siempre lo hemos visto muy acertado, porque que los empresarios estén de la mano también con la administración y que también los sindicatos hayan apoyado ese plan de choque es un avance muy importante, que estemos todos de acuerdo en llevar a cabo una serie de medidas que, lo ha dicho mi compañero Salvador Fuentes, son 4 los bloques, pero yo creo que fundamentalmente se podrían dividir en 2, que es el rescate de las personas, que hay muchísimas familias que lo están pasando mal, y lógicamente la reactivación económica. Y para eso tenemos que ir de la mano, sin duda alguna, de los empresarios. Es fundamental. Los autónomos, los pequeños y medianos empresarios son quienes generan empleo. La administración no genera empleo. Yo creo que es una cosa que tiene que interiorizar absolutamente todo. Lo que tiene que hacer es dejar de poner palos en las ruedas y facilitar al empresario poder llevar a cabo sus proyectos, sus ideas y todo lo que estime conveniente para poder crecer económicamente, porque para cualquier empresario, lógicamente lo más importante es tener empleados y cuantos más mejor, porque cuantos más empleados se tienen, mejor funciona una empresa. Esto es una cosa de sentido común. Entonces, este plan de choque lo tenemos que aprovechar, ya que partimos de una situación económica francamente complicada, para aprovechar de una debilidad, yo creo, una fortaleza que también lo ha planteado así mi compañera Blanca Torrent. Córdoba, nuestra capital, y yo creo que también de la mano de nuestra provincia, no está bajo una maldición bíblica en tasas de desempleo. No, hay que hacer las cosas de forma diferente. Y para que se hagan las cosas de forma diferente tenemos que trabajar juntos y de la mano para hacer planteamientos concretos. El montante económico del que ha hablado Salvador Fuentes es fundamental para la reactivación económica de nuestra capital, para que si hay reactivación económica, estoy plenamente convencida de que el rescate social también va a ser una realidad. Pero si no hay reactivación económica, a duras penas vamos a poder sacar toda esta situación para adelante. Por eso también insisto, como ha dicho Salvador Fuentes, que es fundamental que todos aquellos que podamos hagamos presión al Gobierno de España para que nos dejen utilizar nuestros ahorros. Esto es como si a una familia le dicen, a un autónomo le dicen que tiene X dinero en el banco para salir para adelante, 50.000, 100.000, 20.000 euros, y dice que no lo puede utilizar. Pues en el Ayuntamiento de Córdoba tenemos ahorros y tenemos que utilizarlo para salir de esta situación. Todos los puntos que están contemplados en este plan de choque han sido trabajados tanto con los empresarios como con los sindicatos y también con Movimiento Ciudadano para que todos
vayamos de la mano y vayamos trabajando en la misma dirección. Habrá que bajarlo al terreno para que tanto las ayudas que se puedan dar por parte del INDEC pues sean también compatibles con otras que se puedan dar por parte del Instituto de Turismo, porque no tenemos que olvidar que Córdoba fundamentalmente vive del turismo y a día de hoy yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo, vamos a decir, infinito para que esos bares, comercios, restaurantes, esas pequeñas y medianas empresas subsistan y sigan adelante. Tenemos que vender nuestra Córdoba como la mejor ciudad del mundo y yo sí que os voy a hacer un guiño también a todos vosotros. Tenemos que vender Córdoba también en verano, que se puede ir a comer a restaurantes al mediodía con aire acondicionado y que se nos quite también el estigma de que aquí en agosto o en julio hace mucho calor. Tenemos que generar economía y os aseguro, y lo sabéis todos vosotros, las noches cordobesas son agradabilísimas. Entonces, si realmente queremos reactivar la economía, yo creo que tenemos que hacer las cosas de forma diferente para conseguir resultados diferentes. Muchas gracias. Muchas gracias, Isabel, por tu intervención. Y ahora corresponde que tome la palabra nuestro alcalde, José María Bellido, con el que hemos estado negociando este plan de choque y espero que su intervención, estoy convencido de ello, va a ser muy clarificadora y muy sistemática de lo que realmente es un plan de choque, que es un plan de emergencia, un plan de contingencia, un plan de aquí a fin de año para recuperar la economía de esta ciudad. Te doy la palabra, nuestro alcalde. Bueno, pues muy buenos días a todos. Veis que estoy compartiendo en pantalla una presentación que iré avanzando a lo largo de la intervención y sobre todo que luego queda a vuestra disposición para que la tengáis toda mi información. Yo antes de entrar en la materia propiamente dicha, primero saludaros a todos, especialmente a los organizadores, al presidente de la Confederación de Empresarios, Antonio, secretario general, a los queridos compañeros de gobierno y a todos los que habéis querido seguir esta intervención a través de las nuevas tecnologías. Mirad, cuando surge esta situación desagradable y que ninguno soñábamos que no hubiera podido tocar, gestionar algo así, bien desde la responsabilidad pública o bien como vosotros de la responsabilidad privada, tenemos claro que hay que cambiar el chip, hay que cambiar la programación que teníamos para este mandato. Este era un mandato donde previsiblemente nos enfrentábamos en un contexto económico favorable, de crecimiento moderado pero de crecimiento, de recuperación económica, en un contexto financiero también en el ayuntamiento absolutamente controlado y favorable, y que de un día para otro pues hemos pasado a tener, en el marco en el que nos movemos, una situación económica y social muy compleja, incluso un contexto financiero para el ayuntamiento que afortunadamente ha pillado a entrar en alguna cuestión en un momento, pero que evidentemente se ha aplicado mucho para los próximos años. Entonces, en un primer momento tuvimos que dedicar todo esfuerzo municipal a la colaboración con las distintas administraciones para superar la crisis sanitaria, que afortunadamente en Córdoba, y eso sirve de palanca de impulso hacia el futuro, ha pasado de una forma mucho más liviana, a pesar de que hay 40 vecinos nuestros que han fallecido, pero ha pasado de forma mucho más liviana que en otras ciudades de nuestro entorno. Para que hagáis una idea, en ciudades como hace un mes que hablé con el alcalde de Alcalá de Henares, que tiene 195.000 habitantes, es decir, 130.000 habitantes menos que nuestra ciudad, ellos habían sobrepasado los 800 fallecimientos, con lo cual es incomparable la cifra de fallecimiento y la crisis sanitaria en unas ciudades y en otras. Pero una vez superada esa crisis sanitaria, que todavía estamos en ello, pero que afortunadamente va por buen camino, evidentemente habría que afrontar la crisis económica y social, y digo crisis porque es la realidad, que nos viene de frente. ¿Qué análisis, antes de entrar en el plan, qué análisis comenzamos a hacer desde el Gobierno de Partido Popular y Ciudadanos? También os digo que compartido con muchos otros ayuntamientos de España. Pues evidentemente nos encontramos en un contexto económico de recesión, con unas bajadas del Producto Interior Bruto, que según las estimaciones de los distintos órganos oficiales, el más optimista dice que va a bajar un 9%, la más pesimista un 15%, pero en ese entorno nos vamos a mover. En una ciudad como Córdoba, con un problema estructural de desempleo arrastrado desde hace décadas, especialmente agudizado con las últimas crisis que no se han llegado nunca a superar del todo, y en una ciudad con un tejido empresarial fundamentalmente compuesto por pequeña, mediana empresa, microempresa y autónomos,
y con una participación muy mayoritaria en el sector servicio. Paralelamente, con una situación social que los que no la conozcáis, la verdad es que hay realidades que son para preocuparse mucho. Nosotros ahora mismo desde el ayuntamiento estamos teniendo que atender a miles de personas al día simplemente para que puedan comer. Estamos hablando de que hay más de 5.000 familias que están apuntadas a la plataforma, que por cierto agradezco a CECO, que desde primera hora patrocinara, a la plataforma Todos por Córdoba, que cada día dependen de esos recursos para poder llevar un plato de comida a su casa. Con lo cual podéis imaginar que la situación social es tremenda. Se ha visto agravada, es cierto, por el retraso en algunos de los pagos de las prestaciones que tenían que haberse atendido por el Estado, pero es una situación que está ahí que creo que va a seguir durante un tiempo. Y afortunadamente, si nos encontrábamos y seguimos teniendo alguna fortaleza, tenemos un marco político estable en el Ayuntamiento de Córdoba, con un gobierno fuerte, con unos socios preferentes que apoyaron los presupuestos en los momentos más difíciles, una herramienta que nos va a permitir disponer de más financiación para afrontar precisamente esta situación y que si no hay nada que se cruce, pues ese gobierno fuerte y esos socios estables del gobierno, pues durante todo el mandato deben poder seguir trabajando conjuntamente. No hay nubarrones a la vista que indiquen debilidad por parte del gobierno local. Igualmente tenemos una estabilidad también en el gobierno de la Junta de Andalucía que ayuda también a la hora de afrontar estos retos. Partiendo de esa situación, en el marco económico, ya digo, de altas tasas de desempleo, recesión de camino, un marco social bastante complejo, un marco político en este caso sí más estable, ¿qué situación financiera nos encontramos para poder afrontar los retos que vienen ahora? Bueno, tenemos un ayuntamiento que afortunadamente, como ha explicado brevemente Salvador Fuentes, se encuentra en una situación financiera saneada, a diferencia de la crisis del 2008 al 2015, donde yo tuve responsabilidad a partir del 2011. El ayuntamiento, para hacer una idea, en aquel momento tenía un endeudamiento del 115% de sus ingresos, más de 318 millones de euros de deuda. Actualmente estamos en una tasa de endeudamiento de menos del 50% de nuestros ingresos anuales. Eso es una fortaleza. Tesorería, yo en aquel entonces encontré una tesorería con un remanente negativo de menos 32 millones de euros, real de menos 45, porque los saldos de dudoso cobro estaban más calculados. Traduciéndolo, teníamos tesorería para llegar desde junio hasta el mes de octubre. Ahora mismo tenemos una tesorería con un remanente positivo de más de 22 millones de euros y además nos ha permitido, pues como bien he dicho, aplazar impuestos porque la tesorería lo aguantaba y preferíamos nosotros asumir el coste financiero de esas operaciones de aplazar los impuestos que tuvieran que asumirlo los sectores privados por no poder pagarlo y tener que pedir aplazamiento de esa financiación destinada a pagar impuestos. Pero es cierto que, evidentemente, esas palancas de fortaleza se van a ver resentidas por esta situación. La previsión de la caída de ingresos está en torno a un 15 o un 20% en el conjunto de los ayuntamientos, con situaciones especialmente gravosas como la del transporte público, que está en una crisis absoluta en toda España, una crisis que lleva a que se tenga que seguir prestando los servicios por obligación legal, prácticamente del 100% de los servicios que se prestan, con unos autobuses que van, en los mejores de los casos, a mitad de ocupación, con lo cual el agujero que tenemos ahí es tremendo. Tenemos un interés en movilizar, y ya voy entrando en materia, 100 millones de euros en torno a este plan de choque, pero es evidente que para eso necesitamos que el contexto económico también sea claro, el contexto económico financiero de las administraciones públicas. Nosotros tenemos 22 millones de euros en remanente de tesorería, es decir, en ahorros, que necesitamos que nos den permiso para movilizar. Aquí no estamos pidiendo financiación, estamos pidiendo permiso para poder utilizarlos, porque este es el momento. Yo es cierto que muchas veces me dicen, esos remanentes no se pueden utilizar por una legislación que en su día impulsó un gobierno del partido al que yo pertenezco. Y es cierto. También es cierto que si esa legislación nos hubiera impulsado, hoy no tendríamos estos ahorros. Nosotros en el 2011 no teníamos ningún ahorro, al contrario. Debíamos, pues, periodo medio de pago a proveedores estaba en más de 6 meses, la situación de deuda, ya la he dicho, y el déficit presupuestario estaba desbocado. Con lo cual, para cada momento una solución. En aquel momento teníamos una crisis de deuda de empresas, del Estado y de administraciones. En este momento no estamos inmersos en una crisis de deuda. Ahora mismo hemos tenido un parón de la economía forzado
que precisamente, y según el propio Banco de España, lo que tenemos que hacer en un primer momento es estimular esa economía. Luego ya vendrán tiempos de cuadrar las cuentas públicas, pero el primer momento, y es obvio para reactivar tanto oferta como demanda, es estimular la economía. Y por eso hay que cambiar la legislación y permitimos que podamos utilizar todos los ayuntamientos ese superávit. En segundo lugar, hemos pedido y necesitamos fondos extraordinarios del Estado, todos los ayuntamientos, y lo hemos hecho por unanimidad en el conjunto de la Federación de Municipios y Provincias. Durante la crisis pasada, por tener comparativa, el Gobierno de la Nación dotó a las entidades locales de 12.000 millones de euros de financiación extraordinaria a través de lo que se conoció como los planes de pago a proveedores. Hasta ahora hemos recibido 0 euros de financiación extraordinaria. Hemos pedido un fondo incondicionado de impulso económico de 5.000 millones de euros, que es exactamente el porcentaje que corresponde al presupuesto de gasto que tenemos las entidades locales agregado a nivel nacional, que es de un 14,6% del gasto de todas las administraciones públicas, que hacemos una regla proporcional a los 16.000 millones que ya se han anunciado para las comunidades autónomas. Si las comunidades autónomas le corresponden 16.000 millones, a todas las entidades locales nos corresponderían 5.000 millones de euros que nos servirían para precisamente financiar todas estas actuaciones que ahora vamos a poner de manifiesto, que voy a tratar de explicar, y también para tapar algún agujero que evidentemente va a ir saliendo. Y en último lugar, tenemos que ver qué va a pasar con los fondos europeos. Con los fondos europeos que ahora se están negociando, que habéis visto todo, esa cifra que es importante, de miles de millones de euros, que están a disposición en principio del Estado español, una vez que pasen por el Consejo de la Unión Europea, donde están todos los presidentes de gobierno, que tienen que dar la aprobación definitiva, pero que evidentemente los ayuntamientos también queremos participar de esa financiación. Y cuando decimos y digo que quiero participar de esa financiación, y lo digo como alcalde de Córdoba, pero también como vicepresidente de la Comisión de Hacienda de la Federación de Municipios y Provincias, no estamos pidiendo dinero para la administración pública. Lo que queremos es ser protagonistas en la salida de esta crisis, porque lo hemos sido desde primera hora, y creo que la respuesta de todos los ayuntamientos es muy valorada por el ciudadano, porque ha visto que nos hemos esforzado con las escasas herramientas y personal que tenemos en dar una respuesta a la crisis sanitaria, y ahora muchas de estas medidas no se van a poder aplicar si no se hace por parte de los ayuntamientos, y en este caso del Ayuntamiento de Córdoba. Es imposible que el Estado es demasiado grande para acometer cosas demasiado pequeñas, en este caso, y pueda entrar a financiar programas como lo que nosotros ahora mismo vamos a poner de manifiesto, que se han trabajado con la Confederación de Empresarios, con Comisión Obrera y UGT, porque a ese nivel de detalle es imposible que llegue nunca a la administración estatal. Con todo este panorama, nosotros decidimos que a ese marco político estable que había y para dar respuesta a esa situación social debíamos movilizar 100 millones de euros a través de ese plan de choque, pero el camino era importante. Y el camino ha sido el de la concertación social. Y aquí voy a acabar ya con el preámbulo, pero creo que era importante contextualizar todo este tema. ¿Por qué la concertación social y no un gran acuerdo de partidos políticos? Porque nosotros, repito, el marco político es estable. Los socios de gobierno podemos garantizar la estabilidad del gobierno. Los partidos que están apoyando desde fuera al gobierno local han mostrado su compromiso tanto en el presupuesto como en este propio plan de choque. Y era importante contar con un respaldo social para la concreción de las medidas, porque siempre he defendido, y ahora ese principio no lo he cambiado, que no podemos venir desde la política, desde las administraciones, a querer enseñar, pues en este caso al sector empresarial, que es con los que encuentro, qué es lo que se tiene que hacer, sino mucho más a escuchar, a dialogar, a tomar nota y a poder elaborar conjuntamente planes. Y era importante también porque los tiempos que vienen van a ser difíciles y el acuerdo social, el diálogo social, para mí es fundamental para poder afrontar con garantías y con paz social también en la calle y con posibilidades de alcanzar acuerdos en el futuro. Es decir, querer imponer medidas en un momento tan delicado, en primer lugar es un error porque esas medidas van a ser más pobres si no se comparten, y en segundo lugar puede dar lugar a una conflictividad social, que no tenemos que irnos muy lejos para mirar lo que está pasando en el conjunto de la nación estos días, que son espectáculos lamentables, los que estamos teniendo que ver día a día en los medios de comunicación, que desde luego no ayudan a estabilizar ni la situación política, ni la situación económica, ni la situación social. Por eso el método de trabajo, y tengo que agradecer aquí especialmente a CECO el compromiso que ha tenido siempre con la concertación social desde que yo soy alcalde, pues estaba claro que era este. Yo lo he tenido claro desde un primer momento,
Y ahora mismo podemos garantizar estabilidad política, acuerdo y diálogo social y un marco financiero estable en el ayuntamiento para movilizar. El plan de choque se podía resumir muy brevemente en dos grandes objetivos. Y no son baladíes estos objetivos. El primer objetivo es que la gente trabaje, que generemos trabajo en la ciudad. Y no es baladí decir que queremos que la gente trabaje porque hay otras opciones políticas que pueden ser que la gente esté subvencionada. Y nosotros no queremos eso. Este plan de choque fundamentalmente lo que quiere es reactivación económica, dinamización del tejido empresarial y del tejido laboral, pero para fomentar oportunidades de emprendimiento, oportunidades empresariales y oportunidades de trabajo. No es un plan de choque que esté buscando la subvención a las personas como principal objetivo. Es decir, que es un plan de choque para trabajar en la línea, y esto la historia nos enseña lecciones, en la que se trabajó el New Deal en Estados Unidos después de la crisis del 29. El gran objetivo era que la gente trabajara. A mí cuando muchas veces algunos dicen un plan Marshall, yo no estoy de acuerdo. El plan Marshall reconstruyó una Europa que estaba destrozada después de una guerra y nosotros no hemos pasado ninguna guerra, ni nuestro país está destrozado, pero sí tenemos una crisis económica y social equiparable seguramente a la del año 29, en la que tenemos que salir con soluciones que permitan que la gente trabaje. Y el segundo gran objetivo es que sabiendo que el 100% de las personas de Córdoba no van a poder tener esas oportunidades, pues tenemos que hacer que nadie se quede atrás. Es decir, hay situaciones sociales que ya están y que estamos atendiendo y que desgraciadamente vienen para quedarse en algunos supuestos, que tenemos que tener las respuestas necesarias para esas personas que desgraciadamente no van a poder reincorporarse al mercado laboral, no van a poder tener oportunidades y que necesitamos tener una respuesta social adecuada a todas esas personas. Estos serían los dos grandes objetivos, resumen del plan. Y con un principio muy claro, también, que resume también en parte el plan, que es que Córdoba es lo primero. Y esto que puede parecer una frase hecha no lo es tal. Ya estamos muy acostumbrados a ver, y ha sido una reclamación histórica de CECO, además, el primar a la empresa cordobesa, a los productos cordobeses, a las soluciones cordobesas. Y es cierto que muchas veces por un cumplimiento demasiado estricto de las recomendaciones de otras administraciones, pues no siempre ha sido así. Y este es un momento muy delicado, lo ha dicho Salvador, lo ha dicho Isabel Albar. Tenemos que primar el producto cordobés, a la empresa cordobesa, los servicios cordobeses, el turismo en Córdoba y en cierta medida, y aunque suene un poco extraño en mi boca y en este foro, pues ser un poco proteccionistas. Tenemos que tratar de proteger a nuestra ciudad, a nuestros empresarios, a nuestros trabajadores y a nuestros productores. ¿En qué 4 ejes se divide el plan? Y aquí ya sí podríamos entrar un poco en materia. Hay un primer eje muy claro que es, como ha dicho Antonio Díaz, el presidente, un plan de choque es un plan a 6 meses. Y hay una parte que todos estamos teniendo que afrontar, que es la adaptación a los nuevos estándares sanitarios, a las nuevas medidas de seguridad que se nos imponen por la legislación, pero no solo que se nos impone por la legislación, sino porque todos estamos tratando de construir una marca segura, una marca Córdoba segura, cada uno en su ámbito, el de la empresa privada, el de la empresa pública, el de los servicios públicos, pero necesitamos recuperar esa marca de Córdoba segura. Nosotros hemos hecho un esfuerzo enorme en el ayuntamiento que estamos todavía haciendo para adaptarnos. Eso requiere una serie de inversiones que evidentemente no voy a desglosaros porque tampoco creo que sea la parte que más os interese. La más interesante es la compra de 300.000 mascarillas, porque creo que han venido también para mantenerse durante un tiempo y que es lo que más garantiza la seguridad. Y queremos que, sobre todo cuando llegue la fase 4 de normalidad absoluta, toda la población pueda tener acceso a esas mascarillas, pero ese esfuerzo nos ha hecho ser conscientes de que también en la empresa privada estáis teniendo que hacer ese mismo esfuerzo. Por eso, una primera medida que acordamos entre todos es el dotar de 550.000 euros a una línea de ayuda del Instituto de Desarrollo Económico y Empleo en concurrencia competitiva, que seguramente se pueda financiar con el propio remanente, en este caso, que tiene a su disposición el Instituto de Desarrollo Económico y Empleo, para adaptación en la empresa privada, para compra, colocación de dispositivos de protección, en fin, adaptación a toda esta nueva situación que nos estamos encontrando para la reapertura de los negocios, de las fábricas, de las empresas. En segundo lugar, hay colectivos concretos que necesitan un apoyo específico. Uno de ellos es el sector de taxis, autónomos que también están afiliados a través de ATA a vuestra organización, que son un servicio municipal que evidentemente vamos a tener con ellos una atención específica porque si no tampoco podrían seguir prestando sus servicios. U otro, como es el caso de la hostelería,
donde si no reaccionamos, como estamos haciendo con mucho esfuerzo pronto, a la situación legal que tienen respecto a los veladores, pues no podrían reaperturar. Ahora mismo, ya a día de hoy, el 75% de las peticiones de ampliación de los negocios que ya tenían permiso, licencia de veladores y han pedido ampliación ya están resueltos. Es verdad que nos hemos encontrado con un número que no esperaba muy elevado de peticiones de nuevas licencias, que evidentemente es un trabajo más complejo que requiere más tiempo. Pero aquel que ya tenía su licencia, que estaba dentro de la legalidad y que ha pedido ampliación, yo creo que entre hoy y el lunes que viene se quedarán todos los expedientes absolutamente resueltos y tendremos que afrontar esa situación que ha venido de regularización de veladores que estaban en una situación, por lo visto, sin permiso, también de otros que no teniéndolo han querido ahora ponerlo, pues que estamos teniendo que afrontar y requería una respuesta pronto. Y por supuesto tenemos que adaptarnos y afortunadamente ha habido ejemplos ayer mismo de empresas cordobesas que se han adaptado a las nuevas situaciones, las nuevas líneas de negocio que va a haber en algo tan importante como el turismo de congreso. Hay empresas cordobesas que ya han dado la talla con una organización del primer congreso del COVID con más de 12.000 asistentes online, pero nosotros tenemos que adaptar ese espacio que es el Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones, que queremos que esté terminado el año que viene, a esta nueva realidad también en el turismo de congresos, haciéndolo perfectamente equipado para los congresos virtuales. El segundo eje es el eje de mantenimiento y protección, y ahí hemos metido la palabra protección entre todos, del tejido empresarial y también del tejido laboral. Es decir, como ya he dicho antes, tenemos mucha pequeña empresa, tenemos mucha microempresa, mucho autónomo en nuestra ciudad y tenemos que tratar de protegerlo. Con una idea que es mantener el empleo. Tenemos que mantener la empresa para mantener el empleo. Yo creo que las líneas más interesantes, además de tratar de negociar un plan de empleo joven, como estáis viendo, o de las tradicionales ayudas que ya venía prestando el Instituto de Desarrollo Económico y Empleo, se abren nuevas líneas. Fundamentalmente, dos líneas fundamentales. Una, para el mantenimiento del empleo, proporcional al empleo que se mantenga. Es decir, evidentemente se va a primar a las empresas que puedan mantener más líneas de empleo, con una línea específica para empresas con una facturación más limitada y otra línea para empresas de facturación mayor. Lo tenéis ahí perfectamente recogido en la presentación. Pero también, por otro lado, tenemos que ayudar a incrementar las contrataciones en aquellos sectores que, bueno, pues por las circunstancias que han venido, en este caso sí han necesitado refuerzos de contratación. Sectores sanitarios, sectores de producción industrial destinados también al sector sanitario, sector agroalimentario. Hay algunos sectores que han tenido que ver incrementadas sus plantillas para poder atender el aumento de la demanda. Con lo cual también queremos meter esa línea de ayudas al incremento de la contratación. Y luego, por supuesto, hay líneas específicas para trabajadores autónomos dependientes, que viene aquí reflejada, y una línea importante de formación, que es en la que también quiero hacer algo más de hincapié. Esta nueva situación va a requerir también el que nos reinventemos. Todos nos hemos reinventado, nosotros hemos tenido que hacer un esfuerzo tremendo para adaptarnos a la nueva realidad digital de la administración electrónica. Eso mismo va a pasar en las empresas. Se van a tener que buscar nuevos perfiles de empleados, se van a tener que dar formación también, ya no solo a empleados, sino a directivos para adaptarnos a estos nuevos tiempos. Y ahí hay una partida importante que va a venir en formación, también de la mano del Instituto de Desarrollo Económico y Empleo, para un programa que luego Blanca, si quiere o si tenéis dudas, puede desarrollar algo más, como lo está ya poniendo en marcha, llevando a cabo, para ayudar a esa situación. Y luego aquí hay sectores, que a nadie se nos escapa, que en Córdoba están siendo especialmente afectados por esta situación. Turismo, comercio, hostelería, son especialmente sensibles, especialmente también y desgraciadamente en determinadas zonas. A nosotros nos preocupa mucho, me preocupa a mí, a todo el gobierno, a Isabel, a Salvador, a Blanca, la situación que se puede estar dando en el casco histórico, la situación que se puede estar dando en menor medida, pero también en el propio centro comercial. La sensación que tenemos es que se está reactivando antes la economía en los barrios que en las zonas centrales de las ciudades y en las zonas históricas de las ciudades, muy resentida por, evidentemente, por la desaparición, no la caída, la desaparición del turismo, que no puede estar, y por el teletrabajo, que hace que muchos espacios de oficina, que hasta ahora reunían a miles de personas en los centros comerciales, pues ahora mismo esté la gente trabajando desde casa.
y eso está haciendo que se resientan esos espacios de forma especial, pero tanto con comercio, con líneas de actuación para reactivar los centros comerciales abiertos, con una campaña que hemos dejado al estudio de la Comisión de Seguimiento del propio plan para fomentar el consumo a través de una práctica que se llama el Bono 10, que ya se ha implantado históricamente en otras comunidades como la vasca. El turismo con un plan específico de turismo que está desarrollando Isabel Albá con todo su equipo en el Intur, muy centrado en la promoción, que es además lo que se nos ha demandado por el sector. La hostelería, con las medidas que ahora mismo estamos precisamente negociando estos días, como también el imposible incremento de horario, con las ayudas que van a tener también para la desescalada. En definitiva, una especial atención a esos sectores que realmente hay un riesgo cierto de la desaparición de mucha pequeña y mediana empresa en esos sectores si no tienen una especial atención por parte de las administraciones públicas. Y todo esto lo queremos hacer, también lo digo, con un esfuerzo titánico por no subir impuestos. Y digo esfuerzo titánico porque vosotros imaginaros el panorama es similar al de cualquier empresa. Caída de ingresos, mayores necesidades de financiación de determinados servicios, servicios sociales, transporte público, mayores necesidades de financiación para poner en marcha todas estas herramientas que queremos poner en marcha y sin embargo caída de ingresos. Es poco menos que cuadrar el círculo. Nosotros lo que hemos recogido es el compromiso firme y cierto de congelarlo, de no subirlo, al menos. Y si podemos bajarlo algo bajarán. Pero esto requiere un esfuerzo de eficiencia, ya no de eficacia, sino de eficiencia en la gestión tremendo, porque si no es imposible que los números cuadren. También es cierto que exige un esfuerzo de reprogramación de la propia actividad municipal. Es evidente que las prioridades han cambiado y habrá cuestiones que hasta ahora podían tener una relevancia limitada, pero que evidentemente seguían produciéndose y trabajando sobre el ayuntamiento, que pasarán a un segundo plano para atender lo importante y lo urgente frente a lo secundario. Y el eje que mueve, tercer eje, que es realmente donde se mueve el grueso de la financiación del plan, es el que tenemos que, si hasta ahora hemos trabajado en tratar de sacar ayuda para reactivar los negocios y las empresas, tratar de tener un eje donde ayudemos al mantenimiento del empleo, pero con una ayuda directa a la propia empresa y al propio trabajador, que no se nos olvide que lo más importante es que tenemos que reactivar la economía. Sí, nosotros tenemos que actuar desde el ayuntamiento como un elemento dinamizador económico, quizá como el principal dinamizador económico de la ciudad. Más allá de actuar como administración, tenemos que actuar como un agente económico. Aquí es cierto que lo más que podemos aportar, algunos se preguntan por qué aprobamos un presupuesto en plena crisis. Porque ese presupuesto nos permite disponer de más de 20 millones de euros de financiación destinada a inversiones, con préstamos pedidos a las entidades financieras. Si no hay presupuesto, se cae esa financiación. No podemos acudir al mercado a financiar. En segundo lugar, el tener un presupuesto nos permite contar con otro tipo de herramientas y de partidas que hemos podido ya empezar a modificar para destinarlas a este plan. Pero lo más importante de un presupuesto es, como he dicho antes, que tenemos esa financiación abierta para las inversiones. En este eje, entre las inversiones que vienen de fondos europeos, las inversiones que se acometen con financiación propia, parte de ellos, estos 20 millones, las inversiones que se acometen con financiación que indirectamente vienen de fondos europeos, pero que viene de otras administraciones como la administración autonómica, estamos movilizando más de 80 millones de euros de inversión pública que queremos poner en marcha en los próximos meses. Nos parece fundamental porque al final eso es sangre que riega el sistema circulatorio económico de nuestras ciudades. Aquí lo que tenemos más que nada es que correr. Financiación nueva, en este caso es cierto que hay poca, pero yo creo que eso es secundario. Es decir, más allá de los 20 millones nuevos previstos en este presupuesto, que otros 60 millones prácticamente vengan de programas que ya estaban previstos, lo importante es sacarlos adelante. Y en esta ciudad llevamos demasiados años viviendo como hay proyectos que se eternizan. Nosotros vamos a seguir apostando por el plan estratégico, y ahora más que nunca. Y en ese plan estratégico, si os fijáis, coincide con las líneas maestras de este eje de reactivación económica. Al final tenemos que buscar la colaboración público-privada en ramas tan importantes como el agroalimentario o como la biotecnología, con dos patas, que una está en Rabanales 21, con proyectos como el de la incubadora Biotech,
otro como un convenio que vamos a firmar ya de inmediato con la Consejería de Agricultura para poner en marcha el Hub Andalucía Agrotech, que va a tener su sede andaluza en Córdoba, y luego vamos a ejecutar todos los fondos que vienen de los planes EDUSI, que quedan 15 millones de fondos por ejecutar. Tenemos que poner en marcha todas las obras que ya están en marcha, de las obras de climatización, culminar el centro de exposiciones, ferias y convenciones, que está ya en licitación por 14 millones de euros, poner en carga los 20 millones de euros de los presupuestos del 2020, que además fundamentalmente están en la línea, aquí parece que nos inspiró antes lo que iba a pasar, la línea de que iban esas inversiones, son inversiones muy ligadas a unas ciudades amables, verdes y productivas, pero en las cuales también haya un protagonismo, como estamos viendo en estos días, de las personas en las ciudades, con grandes zonas verdes que se van a, históricas, que están algunas recogidas desde el Plan General de Ordenación Urbana del año 86, que hay algunas que desde el año 86, que han pasado ya 34 años, siguen sin haberse ejecutado, que vamos a tratar de poner en carga. Y en definitiva, bueno, pues reactivar toda la inversión que el Ayuntamiento puede poner en marcha ligada a los sectores estratégicos que estaban ya predeterminados en ese esquema inicial del plan estratégico que vamos a seguir llevando adelante. Y luego, pues algunas cuestiones como, que ya no suponen tanta inversión, pero sí muy ligado al turismo. Dos cuestiones que hay ahí, que Isabel Albaz va a ser quien lidere. Una agenda única de ciudad, de eventos de ciudad, que es importante para retomar el turismo a partir del otoño, pero que tiene que venderse esa agenda única de ciudad por parte de la Delegación de Turismo con un plan de fomento y promoción turística que está aquí reflejado, que va a vender nuestro patrimonio, que va a vendernos como destino seguro, pero que también va a vender esa agenda única de eventos de ciudad que vamos a poner en carga en los próximos meses. Y luego, por último, sí es cierto, que es el último punto de este eje, pero tenemos que tener muy en cuenta la situación de los servicios públicos. Ya os digo que hay servicios públicos que ahora mismo están pasando por una situación difícil en cuanto a su financiación. Hemos pedido al Estado también un fondo específico para el transporte público urbano, porque si no se va a caer, porque la financiación es imposible, y esperemos que lo conceda. Ahora mismo hay un debate abierto en todas las grandes ciudades sobre cómo organizar la movilidad y el transporte público en los próximos meses, donde afortunadamente os puedo asegurar que Córdoba está muy presente y a un alto nivel en esos debates, pero que necesita también de una financiación. Y luego, por último, el último eje es el que se correspondería, como he dicho antes, al objetivo de no dejar a nadie atrás. Y es un plan de choque ya centrado en lo social. Voy a ir muy rápido, pero básicamente, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros vamos a sacar unas líneas de ayuda de hasta 3 millones de euros para ayudas de emergencia social, ayudas específicas para familias que no entran dentro de los usuarios habituales de servicios sociales, pero que se han visto afectados por esta crisis. Vamos a poner en marcha ayudas para el alquiler de vivienda con un presupuesto extraordinario, que aunque aquí aparece 1.200.000 euros, seguramente al final del año sea incluso superior a esa cifra. Vamos a seguir con políticas como las que ya estaban abiertas de Maxa, de un bono social, para que al menos la gente pueda tener los servicios básicos a su disposición sin tener que preocuparse por cómo pagarlo. Pero luego, sobre todo, lo vamos a hacer con la misma filosofía, todo esto, que estamos haciendo en el resto del plan, que es la colaboración público-privada. Y por eso hay un papel muy importante, que ya se ha visto en esta crisis, no solo en Córdoba, sino en todas las ciudades, del tercer sector. Es decir, los servicios sociales municipales son los líderes y los protagonistas de las acciones sociales. Evidentemente, la política social la marcará la administración pública, pero vamos a colaborar con el tercer sector y la ONG en el desarrollo del mismo. Porque además hay situaciones donde sería imposible llegar solos por parte del ayuntamiento a poder lidiar con todas esas situaciones sociales que nos estamos encontrando. Y luego, bueno, pues aquí tenéis un resumen ya final de cómo tendríamos esas cifras en cada uno de los ejes. Como veis, el eje primordial, como ya he dicho, es el de reactivación económica, con 86 millones de euros. El eje social es el segundo, porque es importante entender a todas estas personas. Y la parte de subvenciones a la empresa y a los trabajadores para la adaptación y el mantenimiento del empleo también tiene la nada de añadir cifra de casi 6,5 millones, 6.300.000 euros en esos bloques que se van a sacar 1 y 2. Parte de esta financiación, como ya ha dicho Salvador Fuentes, evidentemente está condicionada, como he dicho yo también al principio, a la obtención de la disposición del superávit y fundamentalmente a la obtención también de recursos por parte de las administraciones públicas. Si no, todo esto será insostenible y no os lo voy a contar a vosotros, que manejáis todos los días la contabilidad de vuestras empresas y sabéis los equilibrios que hay que hacer para llevarlo adelante. Pues nosotros estamos
en esa misma situación. Yo termino ya, abierto a las preguntas que queráis hacer, pero resumiendo un poco, como he dicho antes, ese marco, ¿no? Yo creo que esta crisis que ha venido de golpe nos pilla mejor preparados que la anterior. El ayuntamiento está en una situación todavía, y digo todavía, pues sabemos cuál va a ser el futuro, de ser ese motor económico en la ciudad, de poder atender la prestación de los servicios públicos y las ayudas sociales sin dificultades para nuestra financiación, pero es vital que se cierre ese marco financiero por el Estado con las administraciones locales y con el Ayuntamiento de Córdoba, porque aquí hay tres opciones, y os lo digo claramente, para Córdoba y para todas las ciudades. Nosotros podemos ser líderes y protagonistas, como lo hemos sido hasta ahora, en la superación de la crisis sanitaria, también en superar la crisis económica y social. Tenemos un plan, tenemos un gobierno de Partido Popular y Ciudadanos estable, tenemos socios estables para la legislatura, tenemos un entorno político estable en la Junta de Andalucía, tenemos un acuerdo económico y social con los principales agentes sociales y tenemos las medidas acordadas para llevarlas a cabo. Por tanto, podemos ser protagonistas y no dan financiación. ¿Podemos simplemente sobrevivir a esta situación si se limitan a permitirnos usar lo que es nuestro, que es el superávit, que nos daría un balón de oxígeno para este 2020 y para poner en marcha medidas de este plan? Pero también os digo con toda la claridad que más allá del 2020 es insuficiente la financiación que proviene del superávit municipal, con lo cual pues seríamos unas entidades, el Ayuntamiento de Córdoba como otros ayuntamientos, en donde simplemente pues, tendríamos un papel mediano en tratar de aguantar esta crisis que nos viene, o directamente podemos ser una víctima más de esta crisis si ni siquiera nos dejan utilizar nuestro superávit ni nos dan fondos para salvaguardar los servicios públicos. Yo lo digo con toda claridad porque ese es el debate donde ahora mismo estamos todas las entidades locales, no el Ayuntamiento de Córdoba, sino todas las entidades locales, y cuando digo todas con independencia del partido al que pertenezcan sus respectivos alcaldes o equipos de gobierno. O sea, esto lo están pidiendo alcaldes de Podemos, alcaldes como Ada Colau en Barcelona, como Juan Espada en Sevilla o como Martínez Almeida en Madrid, cada uno de un color político distinto. Y evidentemente va a tener mucha influencia en el futuro de lo que el propio ayuntamiento pueda trabajar para lidiar esta situación de crisis económica. Yo espero no haberos aburrido demasiado, haber explicado en grandes líneas el marco en el que nos movemos y las medidas del plan de choque. Agradezco una vez más a CECO su colaboración por el bien de la ciudad, no con este gobierno, sino con la ciudad, para sacar adelante este plan de choque y, por supuesto, la oportunidad que da el día de hoy de que todos podamos debatir en torno a él. Bueno, muchas gracias, alcalde, por tu exposición. Creo que ha sido amplia, también a la vez concisa, y fijando y poniendo el énfasis en los asuntos más destacados, que duda cabe que bueno, las necesidades son muchas, las posibilidades son las que son, ¿eh? Y en eso tenemos que ser absolutamente claros y nítidos. Se están produciendo preguntas a través del apartado de preguntas y respuestas de esta plataforma. Lo previsto en el guión es que ahora nuestro secretario general, Joaquín Gilbert, pues proceda a ir formulando algunas de ellas. Yo al final también me gustaría hacerte una, pero vamos a seguir el guión. Así que, Joaquín, cuando quieras empiezas a formular las preguntas. Pues buenas tardes a todos. Sí, efectivamente se van sucediendo las preguntas. Yo voy a intentar no dejarme ninguna. Evidentemente, si se alarga mucho, bueno, y al queda alguna sin responder, pues la trasladaremos a quien corresponda del ayuntamiento, que seguro que nos la responderá y daremos la respuesta. Podríamos empezar una a Blanca Torrent, porque respecto al INDEC, y es que si están previstas ayudas de mantenimiento para el empleo en el INDEC. Muchas gracias, Joaquín. Pues mira, nosotros desde el INDEC ahora mismo tenemos 3 líneas de ayuda que están activas, que se pueden solicitar, que son tanto autoempleo como la ayuda a la contratación, como la ayuda de lo que es la internalización. Son las 3 que han salido ya y las tenéis dispuestas para su solicitud. Y en cuanto al plan de choque, ahora mismo se estamos instrumentalizando
y saldrán una media de 4 líneas de ayuda muy fuertes. Son 4 bloques grandes que luego a su vez irán subdivididos en distintos apartados. Con lo cual, en principio, bueno, lo vamos a tener ahí. Y bueno, lo que ha dicho el alcalde, creo que es importante también que sepamos que los proyectos que se desarrollan y que se van a desarrollar el Instituto Municipal de Desarrollo Económico no son solamente proyectos a corto, sino a medio y largo plazo, que al final es el objetivo de esa reactivación. No solamente debemos de pensar en los empresarios, no se debe pensar solamente en esas líneas de ayuda, sino en esos convenios, esos proyectos que están llegando a Córdoba y que los tenemos ya aquí, que son reales y que en breve podremos ir comentando. Y por supuesto siempre todo girando en torno a un plan estratégico con un gran compromiso. Gracias, Blanca. Habría dos preguntas también que serían para Salvador Fuentes. Una en concreto es sobre el tema impositivo. La pregunta la hace Cristóbal Alcaide de Peninsular del Latón y es referente al IAE. Dice que con esta situación provocada por el coronavirus ha descendido la actividad de las empresas y que si el ayuntamiento plantea algunas medidas fiscales, y él la centraba especialmente en el IAE por la incidencia que tiene especialmente en las empresas industriales, las sociedades. No, aquí lo que pasa es el gran debate que teníamos el alcalde y todos los que hemos participado en este plan de choque cuando se planteó el tema de la crisis de la pandemia es cómo se puede ser justo y ecuánime, ¿no? El criterio de equidad ante una actividad que se ve mermada como consecuencia de la pandemia y unos tributos que hay que recaudar. Es injusto cobrar una serie de impuestos cuando se sabe a ciencia cierta de que no se va a ejercer la actividad. El otro día estuvimos en la CECO con otros sectores también, planteando a ver qué se puede hacer, pero hay que decirle claramente que no existe beneficio fiscal que nos ampare ahora mismo porque eso depende del Gobierno de España. No es una decisión que dependa del Gobierno del Ayuntamiento de Córdoba. Nosotros vamos a extender el presupuesto, como bien comentaba el alcalde, todo lo que sea posible y más, porque tenemos que plantear ese criterio de equidad, porque los empresarios no pueden pagar cuando no tienen actividad, y el impuesto de actividad económica, lo que es un impuesto sobre la actividad económica que no se ha podido ejercer por circunstancias ajenas. Luego hay que buscar una fórmula ahí a través de la FEN, el alcalde vicepresidente de la Comisión de Hacienda, está haciendo una magnífica labor que en el grupo de los 15 mayores de España y como segundo de la Comisión de Hacienda, y tendrá que ser la FEN la que inste al Gobierno de España precisamente a través de un decreto ley o medida de acompañamiento presupuestario con la ministra, establecer, como se hace, por ejemplo, en el mundo del campo, con el Iberrucho cuando llega una sequía, ¿no? Salir al paso con medidas compensatorias de bonificación fiscal para, como también se contempla en caso de catástrofe o infortunio, se plantea por parte del Gobierno de España la posibilidad de salir al paso y atenuar la carga fiscal en materia de impuestos de actividad económica. El alcalde lo sabe, lo hemos hablado, tendremos que llevarlo a la FEN. Es decir, los empresarios no pueden pagar por una actividad que no pueden ejercer. Entonces, esa medida tiene que venir del Gobierno de España. Nosotros, lo comentamos el otro día con el secretario general de la CECO, con otros sectores, vamos a intentar, de forma paralela, ver de qué manera podemos compensar. Pero el presupuesto tiene un límite. Y el presupuesto es como el presupuesto de una familia. Este queso pan para este pan y este pan para este queso, ¿no? Yo tengo que cuadrar las cuentas y los ingresos se van a ver mermados. Si no tenemos esos fondos complementarios que nos ayuden a salir al paso a nivel local de los empresarios, mal asunto. Pero claro, ya digo, la situación está en el Gobierno de España, el Gobierno tendrá que aplicar o poner en funcionamiento un decreto ley o medidas de acompañamiento presupuestaria que salgan al paso del impuesto a actividades económicas y que pueda poner nosotros, por lo menos a través de medidas compensatorias o beneficios puntuales de un ejercicio, de una actividad que no se está prestando. Porque, ya digo, el empresario no puede pagar los platos rotos de una pandemia. Vale, Salvador, gracias. Había otra pregunta que también va dirigida, creo que a ti, porque va dirigida sobre la gerencia o a la gerencia de urbanismo. Y es en cuanto a la agilización de las licencias, especialmente haciendo referencia en la digitalización y el expediente electrónico. Y plantean también que sí sería interesante contar con profesionales, como en este caso con el Colegio de Arquitectos, para agilizar la tramitación de las licencias. Eso, la gerencia que nos vamos a encontrar después de la pandemia no es la que teníamos antes. Me da cuenta de que estamos entrando en una dinámica absolutamente de administración electrónica. Hemos descubierto lo que son la videoconferencia y eso va a impulsar decididamente a la gerencia. Se está trabajando a través de mensajes, me consta que se están agilizando los procedimientos y tenemos que seguir en esa línea. Colaboración no solo con el Colegio de Arquitectos, sino con los aparejadores, con ingenieros,
se está realizando. ¿Por qué? Porque son una parte muy fundamental en la agilización de estos trámites. Vamos a sacar, el otro día firmamos un acuerdo, un convenio con el Colegio de Arquitectos en materia de los AFOS, para dar una salida rápida a los AFOS. Estamos trabajando con los arquitectos para sacar adelante pues, los proyectos de la puesta en carga de ascensores en gente que vive ahora mismo pues, enterrada en vida, y van a ser los arquitectos a través de una propuesta los que las hagan. Es decir, que con los colegios profesionales se está trabajando bastante bien, y quiero agradecer públicamente la labor del decano, ¿no? Y también de los aparejadores. La agilización es una evidencia. Nosotros hemos sido el Ayuntamiento pionero en toda Andalucía para la declaración responsable, acogiéndonos a aquel decreto de 12 de marzo antes de la pandemia de transversalidad que realizó el gobierno de Juanma Moreno. Entonces, la idea es seguir en esta línea. Es el motor de desarrollo de la ciudad, es la Gerencia Municipal de Urbanismo. El sector de la construcción es vital para la recuperación de la ciudad, y todo lo que sea agilizar, hacer infinitamente mucho más fácil los trámites. Y, por supuesto, la colaboración que se está teniendo también con el grupo de empresarios, con Construcor, a través también del presidente de la CECO y del secretario. Es decir, que la línea de colaboración de la gerencia con el ayuntamiento, con los que están en el Tajo, que son los empresarios, la estamos teniendo. Y la gerencia está dando un paso bastante grande. ¿Por qué? Porque también se está dando pasos muy grandes en el ayuntamiento. Es decir, yo me he quejado amargamente con José María Bellido de la oposición de que la administración electrónica del ayuntamiento era tercermundista. Y lo estamos encontrando con un proceso absolutamente revolucionario por parte de la concejala y de su departamento técnico, de que ya tenemos una administración electrónica que nos va a hacer competir con otros ayuntamientos de España. Y eso yo creo que es una gran ventaja como ciudad. Es decir, que estamos avanzando de forma absolutamente revolucionaria en lo que es la adaptación de las nuevas tecnologías al ayuntamiento y a la propia gerencia. Es decir, yo comparto esa inquietud de ese empresario y de esos promotores y de esos constructores, y ellos lo están viendo. Es decir, la declaración responsable pionera. El tema de los AFO, vamos a avanzar en eso. Y sobre todo, la puesta en carga de todos los grandes proyectos. Los empresarios quieren seguridad jurídica y la gerencia tiene que dar seguridad jurídica. ¿O la del gráfico? Y otra cosa muy importante, el tema del calendario. Es decir, el ayuntamiento, la gerencia tiene que garantizar que el calendario que se fija se cumpla. Si no, pues estamos espantando las posibles inversiones, estamos desencantando a los empresarios, que es lo que arriesgan el dinero. En definitiva, estamos avanzando considerablemente en la administración electrónica. Y ya digo, la gerencia de julio o de septiembre no la va a conocer nadie. Digo, utilizando una frase muy conocida de un gran político. Bueno, y ahí en ello estamos, ¿no? Pues gracias, Salvador. Ahora dos preguntas que yo creo que van dirigidas tanto al alcalde como al presidente. Joaquín, un momento, sí, que me gustaría completar algo. Hablaba José María, de logística también en la anterior pregunta. Y por concretar, sí, hay dos cuestiones que la pandemia, lo que pasa es que es verdad que ha paralizado todo. Es que, para empezar, que los plazos administrativos se paralizaron. Pero hay dos cuestiones concretas. Una, se están en Gerencia de Urbanismo trabajando proyectos para modificaciones urbanísticas, para tratar de desarrollar suelo a operadores logísticos, a iniciativa privada además, tengo que decir, y algunos, seguro de los que están aquí, sabéis de cuáles estamos hablando. Y luego, por otro lado, sí tengo que decir que en la logística espero que en los próximos meses tengamos buenas noticias de operadores logísticos que se quieren instalar en Córdoba, fundamentalmente relacionados con el parque logístico. La siguiente fase del parque logístico ya se está trabajando con la Junta de Andalucía, y además ya os avanzo que hay operadores que están interesados en adquirir, y digo adquirir porque el problema hasta ahora es que solo se podía alquilar. Entonces estamos trabajando de la gerencia para cambiar el régimen urbanístico para que las naves del parque logístico se puedan adquirir y no solo alquilar. Y hay operadores que están interesados en adquirir, además, un paquete bastante importante en ese parque para operar logísticamente en Córdoba. Pues gracias. Y una cosa, ya que el alcalde lo ha dicho muy inteligentemente, yo creo que la evaluación ambiental estratégica de una innovación del PGO, que afecta a un tema logístico muy importante para los empresarios, ya está concedida por parte de la Junta de Andalucía. Digo porque, ya que el alcalde lo ha planteado, que sepáis que tenemos una muy buena noticia para el sector logístico privado de Córdoba. Pues gracias a los dos. La siguiente pregunta era precisamente sobre el sector logístico y la quería dirigir tanto al alcalde como al presidente de CECO. Y era precisamente que una de las cosas que ha impactado
el coronavirus en un desarrollo también de nuevas formas de distribución comercial que serían bueno también para la implantación de operadores logísticos y que sería necesario que Córdoba dispusiera de parcelas de gran tamaño. Y preguntaba, en concreto era Francisco Yélamo, que qué medidas tiene pensada el ayuntamiento y que si algunas, como es la posibilidad de disponer para inversores de este tipo de parcelas. Yo creo que ya algo ha contestado el alcalde, pero yo lanzo la pregunta tanto al alcalde como al presidente CECO. Pues yo, si quieres, empiezo yo, ya te digo. Ahí hay un desarrollo primero de suelo, que es ese desarrollo urbanístico, que como ha anunciado Salva, pues parece que va pasando los trámites para que se pueda aprobar de forma definitiva. Y luego hay otra cuestión, como él dice, es verdad que ahora hay un tiempo nuevo para operadores logísticos de cercanía, por así decirlo, de última milla, y en esa línea de última milla precisamente es en la que se está trabajando en el entorno del parque logístico para que vengan a su vez, esto sabe más quien ha preguntado que yo, con lo cual es ofensivo que yo quiera responderle a quien ha preguntado, pero vamos, básicamente... Sí. Básicamente son operadores inmobiliarios logísticos que están interesados en adquirir, como digo, en el parque logístico instalaciones para luego poder desarrollarlas precisamente encaminadas a esos operadores logísticos más pequeños ya de última milla que trabajan en la ciudad. Afortunadamente, te digo que vamos por buen camino. En el trabajo primero previo de la gerencia de urbanismo para cambiar el modelo de alquiler a adquisición, y luego en el que es todavía más importante, que es que haya gente que esté interesada en comprar, porque si no, por mucho que cambiáramos, de poco iba a ser. Y yo, presidente CECO, Antonio. Sí, la pregunta la hace Francisco Yélamo, y Francisco Yélamo se llama ProUrban El Álamo, y como bien sabemos es una magnífica inversión privada, 100%, que está inmersa en una innovación del Plan General de Ordenación Urbana, que ya han dado pasos importantes y que la buena nueva es que la Junta de Andalucía ya ha aprobado el trámite de alcance de medio ambiente sobre esa innovación. Por lo tanto, la pelota está otra vez en el tejado de la gerencia de urbanismo. Y yo, más que contestar, lo que haría era una petición, y es que este es un proyecto que puede crear mucho empleo, que puede crear mucho trabajo y que es un proyecto absolutamente de inversión privada, que cuenta con la financiación necesaria y que lo que yo le pediría al ayuntamiento es que fuera un proyecto prioritario y fuera calificado así por parte de la gerencia para que corra su tramitación y podamos ver pronto las máquinas trabajando. Vale, pues gracias. Teníamos también una pregunta, esta más de política económica, y es que dice que lo importante es que las empresas facturen, que tengan actividad, y lo que plantea es que cómo ven los ponentes o los participantes que la medida fuera un aumento, por una parte la renta de los más necesitados para que puedan consumir, y por otra parte una subida de sueldos tanto en la administración pública como en las empresas privadas. Nuevamente al alcalde y al presidente de CECO. Bueno, yo en la parte que nos toca, vamos a ver, aquí ahora mismo hay un planteamiento que excede un poco al de este ayuntamiento, ¿vale? En principio se iba a poner en marcha esta semana, creo que al final no se ha llegado a poner en marcha, la aprobación por parte del Gobierno de la Nación del ingreso mínimo vital, ¿vale? Ese ingreso mínimo vital, que en parte responde a lo que se dice en la pregunta, ¿no? De si se van a adoptar rentas que faciliten que al menos, bueno, pues que el consumo no vaya más allá en la parte social, quiero decir, que no sufra más. Yo estoy de acuerdo siempre que sea una medida temporal y orientada al empleo, es decir, o ponernos frontalmente en una situación que desgraciadamente nos está tocando vivir, y os puedo asegurar que a mí lo que más me ha quitado el sueño en estos meses ha sido esa situación social, o ponernos a que haya una renta temporal que permita unos ingresos mínimos a esas familias, la verdad es que no me cabe en la cabeza, ¿no? Por mi parte, no lo contemplo. Evidentemente eso también tiene un impacto económico doble. Primero, tiene un impacto brutal en las cuentas del Estado, porque estamos hablando de miles de millones de euros para financiarlo, pero también es cierto que tiene un impacto económico positivo en el sentido de que no solo se atiende a esas familias, sino que puede haber unas rentas más altas para el consumo, ¿no? Y eso puede mejorar la demanda económica.
Pero insisto, yo lo veo siempre como una medida temporal y orientada siempre al empleo. Lo que no podemos caer es en el error de generar un sistema permanente que desincentive el empleo o la creación de empleo. Entonces, como medida temporal, y creo que hablo también en nombre de mis socios de gobierno, creo que nosotros sí lo contemplamos y estamos dispuestos incluso a arrimar el hombro en la tramitación siempre que vengan con los correspondientes medios. Y luego respecto a la subida de salarios, yo creo que aquí hay que ser también, hay que basarlo todo en el diálogo social. ¿Por qué? Creo que en el sector privado esa subida salarial tiene que partir de un acuerdo social, igual que hemos hecho en Córdoba, entre COE, UGT y comisiones obreras, que no nos encontremos más medidas de pronto como esa contrarreforma laboral que se pacta con nocturnidad y no la encontramos en el BOE, no en el BOE, pero sí en un acuerdo. Creo que en el sector privado debe valorarse cómo hacerlo con ese consenso social. Y en el sector público hay que tener en cuenta que nosotros estamos absolutamente intervenidos por los presupuestos generales del Estado. Es decir, el límite de los salarios para subir en todas las administraciones los marcan los presupuestos generales del Estado. Nosotros este año hemos subido los salarios un 2%, que es lo que marcan los presupuestos generales del Estado como tope en las administraciones locales. Francamente, hay que analizar la situación económica global del sector público local y la sostenibilidad de esas cuentas. Y lo digo con franqueza, porque es cierto que pasa como con la renta, tiene un efecto positivo en la demanda de consumo las subidas salariales, pero hay que ver hasta qué punto las cuentas públicas aguantan esas subidas salariales o hay que hacer también un esfuerzo durante determinado tiempo de contención salarial en el sector público, igual que en la empresa privada, para la sostenibilidad de las cuentas. Aquí no se trata de austeridad, pero sí de sostenibilidad. Entonces yo ahí creo que hay que esperar y ser prudente en cuanto al sector público local y al sector privado en ver la evolución económica, en el sector privado ligado siempre al acuerdo social y en el sector público ligado a la sostenibilidad de las cuentas. Sí, con respecto al que parece ser que la pregunta también me la hacen, sí. Con respecto al tema de la renta básica, en principio, desde el mundo empresarial no estamos en contra, siempre y cuando, siempre lo hemos dicho, sea una renta básica que sea ponderada, que sea controlada y que lógicamente sea presupuestariamente sostenible. Y esta renta tendrá que estar en concordancia con otras ayudas complementarias que desde las administraciones locales o incluso autonómicas pudieran también ponerse en marcha. Es necesario, para comer, es necesario tener esa ayuda en determinadas familias que están absolutamente necesitadas. Con respecto al tema de los salarios, pues lógicamente esto para nosotros es el catecismo. Mesa de negociación, convenio colectivo, negociación entre una parte social y parte empresarial y lógicamente los salarios una vez firmados, publicados y en vigor hay que cumplirlos a rajatabla, claro que sí. Vale, pues muchas gracias. Ahora sería una doble pregunta dirigida a Isabel Alba y a Blanca Torrent. Una sería es que si tiene el ayuntamiento dentro de la creación de la marca Córdoba capitalizar la situación de Córdoba como ciudad más saludable frente a otras provincias. Y que si esto podía ser interesante desde el punto de vista del sector residencial, turismo y hostelería. Y otra también, bueno, relacionada con este ámbito, es las medidas que se contemplan para las pymes culturales y creativas. Pues, gracias. Sí. Bueno, pues con respecto, lógicamente, en la campaña que estamos llevando a cabo ya desde hace varias semanas, ¿vale? La frase, vamos a decir, es ven a Córdoba y deja que cuidemos de ti. Con lo cual, la apuesta está más que firme y se entiende que ese mensaje es el que queremos trasladar no solamente a nuestros conciudadanos de la provincia de Córdoba, sino del resto de la comunidad autónoma y también a nivel nacional. Es muy importante que realmente sientan Córdoba como una ciudad amable, una ciudad segura, y a día de hoy, después de salir de esta situación, que esperemos que sea cuanto antes, yo creo y creemos, y aparte lo dicen los datos y los estudios, no son elucubraciones mías, que el ciudadano español va a buscar lugares tranquilos, donde no haya excesivas aglomeraciones, con lo cual Córdoba realmente puede ser una capital que ofrezca y que ofrece ese planteamiento. Y yo también quiero reforzar que
no solamente seremos mucho más fuertes y además así podremos provocar que aumente el número de pernoctaciones. Sí que les quiero informar brevemente de que es muy importante que haya un plan que lo va a ver y que lo está viendo de medios de comunicación, sobre todo a nivel nacional, en esos medios de comunicación nacionales para hacer ver a todo ciudadano español que Córdoba es una ciudad y una provincia súper atractiva para venir, que tiene muchísimas alternativas, que lógicamente nuestro patrimonio es cultural, que tenemos una mezquita maravillosa, pero que además tenemos muchas otras cosas para ofrecer. Y ese es el mensaje que estamos mandando a nivel nacional y que está teniendo esa campaña pues bastante buena aceptación. Y todo esto va enlazado en la línea de que Córdoba, lógicamente, es una ciudad amable, una ciudad saludable a la que se puede venir pues, en familia a pasar unos días y pasarlo estupendamente. Creo que la otra pregunta va más dirigida a Blanca Torrent, así que le paso la palabra. Muchas gracias, Isabel. La verdad que ninguno de los que estamos aquí presentes podemos decir que Córdoba no sea cultura y que indiscutiblemente hay un trabajo muy en común con Isabel, porque las dos estamos totalmente de acuerdo que cultura y turismo tienen que ir de la mano, porque al final es lo que mostramos de nuestra tierra y las empresas culturales tienen que tener su sitio importantísimo para poder hacer ese despliegue y ese motor de nuestra economía. Desde la Delegación de Cultura, no solamente con la plataforma Córdoba.cultura, estamos intentando llegar a esos creadores, sino que también estamos trabajando un plan de ayudas para estas empresas culturales, donde el relevo generacional juega y debe ser juega un papel fundamental, porque no nos olvidemos que nuestros creadores queremos que se queden en nuestra tierra y queremos que puedan decidir por sí mismos. Pero muy, muy importante, ya no son las líneas de ayuda. Yo creo que estamos en una situación en la que tenemos que ayudar a fortalecer este tejido tan importante, visualizándolo y dándole las herramientas necesarias. No sé si puedo contestar, pero más o menos por donde estamos trabajando. Pues gracias, Blanca. Ahora voy a agrupar 4 preguntas que van sobre las empresas de Córdoba y cómo pueden colaborar para potenciar la crisis. Por una parte, Juan José Rieder de Paitander plantea 2 preguntas. Una es que dicen que ellos, como una empresa tecnológica cordobesa, pues le encantaría colaborar con las empresas de Córdoba. Y la pregunta que plantea es que cómo podían participar de una forma activa. Y luego, en cuanto a proyectos concretos, también plantea Juan José que ellos tienen alguna aplicación, algún desarrollo en su empresa que facilita el sistema de billetes sencillos para Ucorsa, que él cree que ese servicio no está cubierto y que cree que podría ser bueno tanto para Ucorsa como para su empresa. Justo otras preguntas. Habló el alcalde en el desarrollo de los ejes que habría una cláusula social en los pliegos municipales, que si podía pues ampliar un poco la información para favorecer a las empresas cordobesas frente a las externas. Y bueno, también nuestro amigo César García de Ascosa pregunta o dice que quizás echen falta pues un apoyo a la gran empresa, a la gran industria, que puede ser muy importante para el desarrollar otras pequeñas empresas en Córdoba, que quizás que si no hemos olvidado en la firma del pacto de potenciar pues la gran industria, que lo es fundamental. Pues estas 4 preguntas, ¿a quien quiera responderlas? Yo, sí. Salva, entro Si yo. el alcalde... Sí. Salva, hablo yo. Ahora sí que era ya completa. Mira, a ver. El tema de la contratación, nosotros lo que vamos a hacer es lo que nos permite la legislación y la experiencia que ya tenemos. Con lo que nosotros podemos jugar, por así decirlo, para favorecer a la empresa local es con la contratación menor. La menor en obra tiene una cuantía bastante más importante, la menor en servicio está reducida. Se ha pedido también a través de la FEM, entre las medidas que se han pedido, se ha pedido que se amplíe la cuantía de la contratación menor para mayor agilidad, entre otras cuestiones. Entonces, lo que se quieren establecer son turnos rotatorios, sobre todo en el caso de obra pública, que nos permitan que se inscriban en un censo las empresas que son cordobesas y a nosotros, cumpliendo con toda la legislación,
ya digo, al modo que lo ha hecho Estepona, que lo lleva haciendo ya un tiempo, poder contratar. Esa misma práctica es exportable al resto de delegaciones y de servicios, ¿no? Y siempre en la contratación menor pues hay más juego. Hay que tener cuidado con la parte de las cláusulas sociales. Yo creo que ahí puede haber cierta confusión en el mensaje, porque la cláusula social muchas veces a quien perjudica precisamente a la empresa pequeña. Es decir, y pongo ejemplos prácticos que han pasado. Si se incluye en un contrato una cláusula social que diga que tienen que contratar a un porcentaje X de personas que tengan discapacidad, que tengan especial dificultad de inserción laboral, es más fácil cumplir para eso con una empresa grande externa que para la empresa local, que tiene su plantilla ya conformada y quiere acceder con su plantilla. Entonces, muchas veces esas cláusulas expulsan precisamente a las empresas locales. Y luego, respecto a la de la gran empresa, no, o sea, quiero decir, aquí hay que distinguir dos cosas. Hay un tejido y microtejido local que corre el riesgo de desaparecer por circunstancias, no porque la situación económica haga que no le entren pedidos de empresas grandes, sino porque la propia configuración del sector al que se dedican hace que estén absolutamente tocadas. Yo todos los días que salgo a la calle y hablo con comerciantes, cuando me dicen las cuentas de lo que venden cada día, pues evidentemente algo tenemos que hacer para ayudarles porque si no, no pueden. Pero si os fijáis, precisamente, es cierto que he pasado casi de puntilla, pero en la línea de mantenimiento del empleo, que va a sacar el INDEC, que está firmada en este plan de choque, se divide entre aquellas una línea específica para empresas pequeñas y otra línea para las empresas que facturan más de 2 millones de euros. Es decir, que cada uno ha tenido su espacio. Lo que hemos querido es separar el tratamiento, pero no olvidándonos, sino dar un tratamiento al pequeño y dar otro distinto al grande, con lo cual precisamente está contemplado en esas líneas a todas empresas que facturen más de 2 millones de euros, que es verdad que factura más de 2 millones de euros, todavía no es gran empresa, pero bueno, tampoco en Córdoba. Ojalá tuviéramos muchas que facturaran más de 2 millones de euros, tampoco son tantas, y están divididas en torno a esa cuantía de facturación las ayudas. Yo, si me permitís, un segundo, quería añadir, alcalde, una cosita más, sí. Y es que creo que hay dos proyectos muy grandes para Córdoba, que son tanto Biotech como Agrotech, que nos va a acercar a esa gran empresa y con la que vamos a trabajar. Y luego también creo que la oficina del inversor, de mano de, como protagonista a todos ellos, la Confederación de Empresarios también puede jugar un papel importante. Yo, al hilo de lo que comentaba el alcalde, decir una cosa que yo creo que es fundamental. Las cláusulas sociales en los pliegos son absolutamente particulares. No se pueden aplicar cláusulas sociales, como se hacía en el anterior mandato, de forma generalizada, porque puede ser muy contraproducente, como comentaba el alcalde, para las empresas nuestras. Luego, las cláusulas sociales tienen que estar vistas con lupa, porque digo, pueden ser contraproducentes. Se puede tener en cuenta el alcance social, pero no se falta de conocimiento. O sea, hay que ser muy detallista a la hora de plantear esas cláusulas sociales porque pueden ser contraproducentes. Puede dar ventajas a empresas que no son de Córdoba. Segundo tema, estamos muy implicados con lo que los empresarios llaman la territorialización. Es decir, muy sensible a lo nuestro. Y tercero, las grandes empresas, desgraciadamente no tenemos grandes empresas, pero las pocas empresas que tenemos en Córdoba las vamos a tratar también con todo el cariño del mundo. Y esas tienen su tratamiento particular, porque una gran empresa tiene unos problemas que no son la pequeña y mediana empresa. Como sabéis, tiene otra serie de necesidades que, como comenta el alcalde, son más urgentes, pero las grandes empresas también y van a tener las puertas abiertas del ayuntamiento porque requieren un tratamiento particular, porque no queremos que ninguna gran empresa pues se vea afectada, por lo menos de forma decisiva en esta pandemia. Nos interesa porque son sectores de carácter muy importantes para Córdoba. Bueno, quedaba el tema del ofrecimiento. Ay, perdón, sí, perdón. Sí, bueno, respecto al ofrecimiento, lo que estaba diciendo, nosotros donde podemos, donde tenemos margen es en la contratación menor y también es cierto que hay margen en la contratación en la compra pública innovadora. Ahí tenemos también un cierto margen donde se puede hacer una compra pública. Yo creo que lo interesante es que nos pase el proyecto y veamos, o sea, que es lo que se puede hacer con los responsables de Ocorsa directamente. Sí. Y nosotros, bueno, para esto, para cualquier proyecto,
que también ofrece los servicios de CECO para trasladarlo, de hecho, bueno, tanto al órgano que corresponde. Yo sí que quería intervenir brevemente. Creo que el planteamiento que ha hecho Juanjo creo que es muy acertado. Y yo vuelvo a demandar la experiencia que tenéis todos los empresarios a la hora de sacar adelante una empresa, y que yo creo además que antes lo ha mencionado el alcalde, que con vuestro conocimiento y experiencia facilita muchísimo a la administración y a los políticos que a día de hoy estamos gobernando, que las decisiones que tomemos sean las correctas. Con lo cual, yo creo que este equipo de gobierno siempre nos hemos mostrado cercanos, que estamos dispuestos a escuchar pues cualquier proyecto, planteamiento que mejore la vida de los cordobeses y que mejore nuestra ciudad, con lo cual estaremos encantados de atender todos aquellos que nos trasladéis a través de CECO, que sería extraordinario, para así que esta situación complicada en la que estamos pues la pasemos en el menor tiempo posible. Vale, muy bien. Ya no sé cómo andamos. Alcalde, ¿cómo andamos de tiempo? ¿Quedan algunas preguntas? Bien, bien, podemos Bien, seguir, no tengo problema. Sí, esta sí iría para Salvador Fuentes. Bueno, hay dos seguidas. Una que hace José Antonio Escribano Espinar y dice que cuándo se abonarán las facturas de 2018 que hay pendientes. No sé, no da más información. Y otra que hace también Juan José Rieder, y es que qué planes, vamos, yo sé que en esto sí hay medidas en el plan de choque, pero dice que qué medidas de protección y control de detección del virus se plantea incorporar en los edificios municipales para trabajadores y ciudadanos. Bueno, yo rápidamente, el tema que nos encontramos nosotros cuando llegamos al ayuntamiento fue cómo se podía pagar lo más rápidamente posible. Este ayuntamiento tiene dos problemas estructurales. Uno, no se trata de que cumplamos el plan de choque, que es nuestro deber, sino que cumplamos el presupuesto. Si nosotros tenemos 405 millones de presupuesto que tenemos que ejecutar y no se ejecutaban. Y si yo no ejecuto el presupuesto, pues no me sirve absolutamente de nada porque es papel mojado. Y tenemos el segundo problema, que era la factura, que tardamos en pagar una eternidad. ¿Por qué? Porque lo que he comentado al principio, ¿no? Es la administración electrónica que tenemos era tercermundista. Nosotros no tenemos una trazabilidad de la factura. Nosotros el procedimiento de factura es manual, de tal manera que cualquier propuesta de observación que se haga por parte de Hacienda, tesorería, contabilidad o la propia intervención, vuelve otra vez al departamento de origen y tarda 20 días en volver. Es decir, era absolutamente tercermundista. ¿Qué se va a hacer con la administración electrónica? Pues la secuencia y el lugar de la factura, y se va a tener muy pendiente la trazabilidad de la factura, de tal manera que vamos a hacer un seguimiento exhaustivo de cómo está la factura para intentar pagarla, porque hay dinero. Lo que no sabemos es por qué tardamos tanto en pagar. Claro, eso está haciéndole mucho daño a las pequeñas y medianas empresas. Ese fue el segundo gran desafío que nos encontré, o que nos encontramos nosotros como Hacienda. Cumplir con el presupuesto para que no fuera un cuento, y por otra parte, cómo abordábamos el tema de la trazabilidad de la factura. La revolución administrativa electrónica que está planteando la delegada es vital. ¿Por qué? Porque yo vengo de Diputación, tú ves la trazabilidad y tú estás viendo el lugar de la factura. Tú las correcciones y las observaciones las puedes hacer sobre la marcha y puedes tener un control real de cómo está esa factura. Esa es la aspiración que queremos conseguir en cuestión de meses. Si conseguimos eso, la rapidez es absolutamente inmensa. Ahora mismo tenemos que hacer a golpe manual de control de factura, por el caso ahora concretamente, que estamos reconociendo facturas extrajudiciales de crédito de seguros de años atrasados, de cientos de miles de euros. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Un impulso manual de factura que en algunos casos hasta se han perdido. Es decir, colocar eso en una plataforma digital, ver de forma transversal el lugar de la factura, cómo está y en qué procedimiento, para nosotros es vital, porque por mucho dinero que tengamos en el banco, si no pagamos, no tiramos de la economía. Entonces, la queja que hace ese empresario lleva más razón que un santo. Y eso es lo que estamos en ello. Y eso lo sabe Joaquín porque lo hemos hablado y era el gran desafío que teníamos. Pagar rápidamente las facturas de los proveedores, porque si no pagamos, la ciudad no tira. Y yo no puedo pedir impuestos si no cumplo con el ejemplo. Entonces, y pagar tarde. Luego, para pedir impuestos, tengo que pagar en tiempo y forma. Y eso es uno de los desafíos que, gracias a la magnífica consejera de Administración Electrónica que tenemos y su departamento, creemos que podemos resolver después de muchos años, ¿no? Y eso es lo que quería comentaros. Y después, en la medida que se han planteado, yo no soy la persona que está haciendo con mucho mérito, que es Bernardo Jordano, que está haciendo una labor espectacular, y lo que sí es verdad, que el alcalde puede dar más detalles de eso, porque sí ha estado encima de todo, es ver que las posibles incorporaciones que se puedan hacer para el control sanitario de las estancias públicas del ayuntamiento
van a ser con procedimientos homologados. No vamos a experimentar con cosas que después no estén homologadas para que no sirva absolutamente para nada, ¿no? En eso está Bernardo Jordano, que es un pedazo delegado, y yo creo que se va a adaptar con una rapidez absolutamente asombrosa a los tiempos, a la tecnología y a las garantías de seguridad que quieren las instalaciones administrativamente, que yo creo que requieren de ese control, ¿no? No sé si el alcalde quiere matizar, porque es el que verdaderamente está con Bernardo coordinando toda la labor de la desescalada y aplicación de las estructuras y controles sanitarios del ayuntamiento, que van a ser, yo creo que prioritarios. Yo respecto a, bueno, primero si hay una factura pendiente de 2018, que las hay, es porque en su día se hicieron mal. Quiero decir, esos son expedientes de reconocimiento extrajudicial de crédito, como ha dicho Salvador, y quiere decir que en su día el que contrató ese servicio pues no tenía presupuesto para contratarlo, lo cual complica mucho las cosas. En el próximo pleno van ya 2 redacciones de expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito y seguramente podamos incluir otras 2, si no en ese mismo, en el siguiente. Son relaciones de diversas facturas. Y luego, en la medida de protección, lo primero, acuerdo, también aquí ha habido un acuerdo absoluto con todas las secciones sindicales, excepto una, la CGT. El resto de secciones sindicales, que aquí hay muchas, UGT, Comisiones Obreras, CSIC, CTA, en fin, tenemos un variopinto panorama sindical, Ciplico, que es la específica de policía, una nueva que ha salido en policía local. Todas las secciones sindicales estuvieron de acuerdo en un documento que se firmó para la desescalada. Y luego la medida, pues la misma que la empresa privada. Es decir, yo estaba ahí con Bernardo Jordano, efectivamente, la principal, el uso de la mascarilla, que es lo fundamental en las relaciones públicas y privadas. Y la siguiente, medidas de distancia social, la atención al público. Para que haga una idea, llevamos creo que compradas 400 mamparas de metraquilato para poder poner en atención ciudadana, señalización con pegatinas de los espacios públicos para guardar las distancias, dispositivos de gel hidroalcohólico en todos los servicios, en fin. Los mismos esfuerzos de adaptación que en todos los sitios y afortunadamente eso sí con el acuerdo con la parte social. Y una cosa, alcalde, que esas medidas también se han implementado para el sector privado. Sí, Así que aquí Blanca ha estado rápida de reflejo a la hora de incorporar también ayuda para que las pequeñas y medianas empresas puedan también acoger esas medidas cautelares sanitarias que requería el decreto, ¿no? Y eso es muy importante, pensar también que con el dinero público se puede ayudar a la empresa privada a adaptarse a esa norma sanitaria, ¿no? Vale, pues gracias. Hay otra pregunta de algunos de los temas ya hemos hablado, y es la protección o el impulso a la pequeña y mediana empresa. Y es con respecto a cuando las propuestas solo se valora el aspecto económico y que esta causa puede ser una cláusula de exclusión de pequeñas empresas y, en definitiva, de creación de empleo en Córdoba. Bueno, nosotros es que no tenemos ese modelo, ¿eh? Es decir, nosotros, el modelo de contratación del ayuntamiento no es, nunca lo ha sido, vamos, exclusivamente el económico, todo lo contrario, ¿eh? Salvo en algún caso muy puntual. Por ejemplo, me voy ahora mismo al contrato más importante que tenemos en licitación, que es el de por cuantía, que es el del Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones, que son 14 millones de euros. Y yo creo que está en un entorno del 50-50 o 55-45 la parte objetiva con la parte subjetiva, ¿no? Es decir, que por nuestra parte que estoy de acuerdo, pero que no se dan en el Ayuntamiento de Córdoba, no se dan ese tipo de valoraciones únicamente económicas. Eso es una cosa que había que resolver cuanto antes y se aplica ya a los nuevos pliegos, para evitar que la oferta más ventajosa no fuera temeraria y expulsara del mercado a las empresas que iban y que eran de orden. Por eso, como dice el alcalde, se está actuando de primera hora para evitar eso. Vamos a criterios que sean compatibles los objetivos y los subjetivos para que la calidad prime, sea bueno, bonito, barato, pero no perjudicial y temerario. Bien. Otra pregunta que hace Rafael, o hace una doble pregunta, Rafael Félix Torres. Una es sobre el relevo generacional, que si hay en alguno de los ejes del plan de choque alguna medida para impulsar el relevo generacional. Y por otra parte pregunta o plantea que en el comercio, en la ayuda, se debería tener en cuenta que hay 4 tipos de comercio, que es el de proximidad, el ambulante, las plazas de abasto y los artesanos, y que se tuviera en cuenta cuando se hacen programas o ayudas
que existen esos 4 tipos de comercio. Bueno, vamos a ver, respecto al relevo generacional, Antonio lo decía bien al principio, esto es un plan de choque. Es decir, esto es para 6 meses, no es un plan de ciudad, ¿no? Eso entra dentro de las medidas ya mucho más de gobierno a medio y largo plazo, ¿no? No para financiar un plan de impacto contra una situación económica sobrevenida, ¿vale? Es decir, no cabe en este órgano, no por nada, sino porque no es de su objeto, ¿no? Sí en otro tipo de actuaciones. Y luego respecto al plan de comercio, yo creo que ahora si quiere Isabel Albaz, que seguro que tiene más información, sí se está trabajando especialmente respecto a todos los mercados, respecto al mercado de Plaza de Abastos, que lo lleva la Delegación también de Comercio, como el comercio ambulante. Así que Isabel, si quieres tú, puedes responder mejor que yo. Vale, alcalde. A ver, sí que se están trabajando tal y como ha dicho la persona que pregunta, son diferentes conceptos, aunque en el fondo todo sea comercio. Y sí que se están planteando diferentes ayudas para cada sector, uno para el comercio de cercanía, comercio de proximidad. También el diálogo y el planteamiento con el comercio ambulante está siendo permanente porque el Gobierno de España hizo un planteamiento que la verdad un poquito complicado, y como cada poquito tiempo cambia de planteamiento, pues andan un poco despistados, pero también van a tener su ayuda, los artesanos también van a tener su ayuda, y los mercados de abastos también se va a llevar a cabo. Yo no sé si ustedes lo saben o no, pero desde antes de que empezara la crisis del coronavirus, la apuesta por parte de este gobierno y de la Delegación de Comercio y Mercados, liderada por nuestro compañero Antonio Álvarez, ha sido una apuesta firme por los mercados de abastos, porque es una fortaleza que tiene Córdoba, porque es un comercio de cercanía, es un comercio tradicional, pero que estaba un poco dejado de la mano de Dios, y esa actualización e innovación de estos puestos para que también puedan vender tanto telemáticamente como poder ofrecer otro tipo de servicios a los clientes, pues es algo que se está actualizando. Y sí que hay esas líneas de ayuda dentro de este plan de choque, porque también lógicamente sabemos y somos conscientes pues que hay muchos de estos comerciantes que lo están pasando francamente mal. Y eso son líneas concretas y específicas para cada sector. Gracias, Isabel. Y la siguiente va también para ti, y también la realiza Juan José Rieder. Y dice que si se van a plantear medidas concretas para atracción de turistas potenciales de ahora a final de año. Dice que si se plantean incorporar bonos de descuento a entradas gratuitas. Habla de, por ejemplo, en el Alcázar o Mezquita, o cualquier otro organismo para fomentar la visita de los turistas. A ver, lo importante primero es que vengan los turistas, ¿no? Que a día de hoy, esperemos, según ha dicho el presidente, a partir del 7 de junio parece que se va a poder viajar de manera interprovincial. Lo que en el área de cultura, que es quien gestiona nuestros museos y el Alcázar, por ejemplo, de los Reyes Cristianos, ¿vale? Ustedes saben que los cordobeses no pagamos para entrar, que para hacer ese acceso gratuito habría que hacer una modificación de las ordenanzas, porque eso también, y eso Salva lo puede explicar extraordinariamente bien, modifica lo que es el presupuesto, la previsión de los ingresos, que ahora la verdad que son difíciles de prever. De lo que se trata es que las campañas que vamos a hacer, que estamos haciendo en medios de comunicación, provoquen que el turista pueda venir, y nosotros, que ahí también Blanca Torrente está trabajando extraordinariamente bien, el poder modificar los horarios de nuestros museos o de nuestro Alcázar. Porque aunque ese plan de choque, ese plan que tenemos de eventos únicos, ese calendario de eventos únicos que se va a plantear para llevarlo a cabo a partir de septiembre, tenemos que analizar que estamos en mayo y nosotros tenemos que seguir trabajando para que vengan turistas o los propios cordobeses, que también se lo voy a pedir a todos ustedes que nos están escuchando, que por favor se conviertan en turistas en su propia ciudad, que vayan a visitar nuestra ciudad, que además es muy agradable ahora de visitar en la tarde y en la noche, que vayan a consumir a los bares, a los restaurantes, porque ya que ahora no podemos atender al turista, tendremos que ser, y eso también me sumo a lo que ha planteado el alcalde, tenemos que cuidar de nosotros mismos, tenemos que cuidar de Córdoba y sacar Córdoba adelante con el esfuerzo de todos los cordobeses. Entonces, yo ya sí
Blanca o Salvador, con respecto a lo de las entradas de los museos o del Alcázar, quiere explicar algo más, pues que intervengan. Bueno, si no, luego la última pregunta y luego dos ofrecimientos de dos empresas asociadas a CECO. Primero una pregunta de Miguel Ángel Molinero de Rurápolis y dice que ha observado la atracción de startups muy punteras de fuera de Córdoba en la última convocatoria de la aceleradora Andalucía Open Future, que depende del INDEC. Y le pregunta a Blanca Torrent que si se han previsto acciones de atracción de empresas tecnológicas. Pues la verdad, Joaquín, que ha sido una gran satisfacción que en este poquito tiempo que llevamos vayamos ya mostrando una Córdoba tecnológica que seamos atractivos, con lo cual la respuesta es sí, claro que sí, estamos trabajando en ello y yo creo que proyectos tan importantes como los que vienen a quedarse en Córdoba harán una mayor atracción de todas las empresas tecnológicas. Antes que no he podido darle al altavoz, no me dejabas quitar el silencio y uniendo a mi compañera, a Isabel, en el tema cultural, no nos olvidemos que Córdoba no solamente son nuestros monumentos, nuestros museos, sino toda la actividad cultural que podemos generar y que al final es la que atrae a nuestro turismo. No, ahí solo añadir, como bien comentaba Rieder, nosotros tenemos que aspirar a un turismo de calidad, de taco, que es el que se dé a los dineros. Y para eso tenemos que hacer una promoción muy selectiva y muy cuidada. Yo creo que el problema no es abaratar los museos. Lo que se trata es que demos con inteligencia, que aprendamos de la experiencia comparada de otros sitios que lo están haciendo muy bien y poner toda la ciudad de cara al mundo. Y para eso hay que hacer una estrategia muy inteligente. Y es lo que comentaba al principio el alcalde. Eso necesita de una estrategia global donde todo el mundo venda lo que crea que puede vender al mundo. Digo, de Córdoba, ¿no? Y eso no es cuestión de ayuda en materia de tickets, sino yo creo que tenemos que ser muy rápidos, la administración digital, que se puedan sacar las entradas por internet, movernos en el mundo como hasta hace poco se movía Barcelona, ese es el referente. Tenemos que hacer atractiva a Córdoba. No solamente su patrimonio está ahí, tenemos que darle un valor añadido. Y de eso dependemos, de todos vosotros, de todas las empresas. Yo de todas maneras aquí, si no hablo reviento, porque Blanca sabe de mi debilidad por el sector de la transformación digital. Y además, yo solo dos reflexiones, muy breves, muy breves. Primero, menos mal que nos pusimos a trabajar en transformación digital desde junio del año pasado, porque si nos llega a pillar esto sin una delegación como la que teníamos específica, no sé cómo hubiéramos salido. Nosotros tened en cuenta que ahora mismo tenemos en el gobierno de PP Ciudadanos a una ingeniera informática que es la delegada de transformación digital, a un coordinador de transformación digital que es un profesional que viene de Vodafone, que además llegó 2 meses antes de esta situación, a una directora general que es la que ha implantado la administración electrónica en la Diputación de Málaga o en el Ayuntamiento de Marbella. Y si no llegamos a hacer esto el año pasado, os puedo asegurar que estaríamos ahora mismo sumidos en el caos absoluto. O sea, con lo cual, a veces pues nos ilumina el Señor para los que somos creyentes y aquí sin saberlo, pues tuvimos una iluminación. Y luego, en cuanto al impacto que tiene en la economía local, pues no hace falta que sepáis que soy un convencido. Es decir, esa delegación ha tenido que salir al paso de esta situación porque es lo que nos ha venido y afortunadamente estaba ahí, pero su objetivo no es dedicarse a esto. Su objetivo es precisamente impulsar la transformación digital en la ciudad como un sector económico más importante que aporte. Entonces, evidentemente, como he dicho antes, no forma parte del plan de choque porque es una estrategia mucho más a largo plazo, pero ese trabajo estratégico vamos a seguir desarrollándolo. Gracias. Como decía, dos ofrecimientos. El primero, de Eva Pozo, gerente de Rabanales 21. Entonces agradece al Ayuntamiento y a CECO este seminario, pero dice que se habla mucho del plan de promoción de los servicios de la ciudad, especialmente para el comercio, pero que sería importante también para hacerlo por sectores más tecnológicos y servicios innovadores. Bueno, creo que ahora mismo el alcalde ya ha reconocido la importancia de los servicios tecnológicos innovadores y lo que ofrece es que el parque cuenta con una amplia cartera de empresas que en muchas ocasiones no se conocen a nivel local o en la provincia de Córdoba. Desde CECO pues intentaremos divulgarla. Bueno, y de hecho en el plan se recoge primero una medida que tenemos que acelerar, que está ubicada en Rabanales 21 y es socio la Universidad de Córdoba, que es
la incubadora Biotech, que es un proyecto de 2,4 millones de euros que va allí. Y luego hay otros proyectos de innovación que se recogen también literalmente porque son para poner en marcha inmediato, como es el Digital Innovation Hub, que en este caso lidera el INDEC con la Consejería de Agricultura, que también vamos a apostar. Es decir, lo que quiero que entendáis es la diferenciación, que esto es lo que va a corto plazo. O sea, el plan de choque es un plan de corto plazo. Y muchas de las dudas creo que han venido por ahí. Entonces, evidentemente, las apuestas a medio y largo son del ayuntamiento, son de nuestra planificación estratégica de gobierno, pero no propiamente del plan de choque, que lo que hemos recogido es lo que tenemos que empezar ya, de inmediato, como choque a esta situación económica que viene. Cualquier Bueno, caso... Sí, Salvador. No, nada. No, en cualquier caso, yo comparto el planteamiento del alcalde. Si lo prioritario para nosotros es ensanchar la base tecnológica de la ciudad, porque eso nos pone en el mundo. Pero tenemos que salir al paso de situaciones muy emergentes que están en el pequeño y mediano tejido económico de la ciudad. Y por otra parte, sí es verdad que tenemos que hacer ciudad y tenemos que plantear el Rabanales 21 como un polo tecnológico que se tiene que vender también al exterior. Y eso requiere mucha colaboración y hacerlo también ciudad. Para eso necesitamos también, como se está haciendo, reinventar Rabanales 21 y hacerlo mucho más atractivo a la inversión externa y a la base tecnológica que tenemos que ampliar. Gracias, Salvador. Vamos a lanzar una encuesta antes de realizar la última pregunta y de que cierre el presidente de CECO, que ruego que contesten. También decirle que para cualquier otra iniciativa de este tipo que estamos a su disposición y que pueden contactar con nosotros para organizar cualquier otro seminario de este tipo. El último ofrecimiento también es de otra empresa, miembro asociado de CECO, en concreto de Juan Salado, que es la empresa gestora del Palacio de Congresos de Córdoba, y lo que dice que ofrece a todas las empresas de Córdoba y de provincia una bonificación por el COVID-19, tanto en 2020 como el 2021. Bueno, pues esto, vamos, que sería reconocer el ofrecimiento y que si nos lo hace llegar también lo trasladaremos y lo difundiremos a todas nuestras empresas incorporadas a la Confederación. Bueno, pues una vez finalizado el debate, que vamos, de lo que hemos realizado ha sido el que ha tenido una participación más grande, se han respondido a todas las preguntas, yo creo que no me he olvidado de hacer ninguna, pues paso a agradecerle a todos su participación y paso la palabra al presidente de CECO, Antonio Villa. Muchas gracias, Joaquín. Ya vamos terminando. Empezamos a las 12. Van a dar las 2 de la tarde y 2 horas. Yo creo que ha sido un lujo tener a nuestro alcalde, a nuestra primera, segunda, tercer teniente de alcalde en este panel, respondiendo a todas y cada una de las preguntas que se han querido formular. Y, lógicamente, no me extraña porque es algo... es habitual en ellos y entiendo que es como debe ser, como servidores públicos que son, lógicamente, ¿no? Y responsables, ¿no? Simplemente dar las gracias y un ruego que no me resisto. Han sido muchas las cosas que han surgido y las que surgirán, ¿no? Y cuando tengamos sobre la mesa en esta ciudad, y no me cabe la menor duda de que el alcalde es receptivo a ello, proyectos serios, proyectos de inversión, proyectos, vamos a priorizarlos. Vamos a darles el tratamiento que se merecen. No es fácil en los tiempos que corren encontrar a empresas, a personas y a inversores dispuestos a invertir su dinero y a buscar, lógicamente, nadie lo invierte el dinero por amor al arte, sino porque, lógicamente, va buscando el beneficio lógico y natural que cualquier empresa necesita para seguir sobreviviendo. Así que muchas gracias. El alcalde y el resto de responsables saben que desde la Confederación de Empresarios estamos a su disposición para colaborar, para intentar mejorar a nuestra ciudad y a nuestra sociedad. Y, lógicamente, intentamos ser una organización útil y corresponsable con nuestros responsables políticos. Alcalde, si tú quieres decir algo, pues ahora es el momento. Poco que añadir, Antonio. Suscribo lo que has dicho respecto a la necesidad de acelerar los proyectos de inversión. Ya comentaré alguna cuestión que precisamente estamos manejando a ese respecto precisamente hoy. Y luego de lo demás, solamente terminar diciendo que
que yo creo que he leído varias veces en estos días que tenemos que tratarnos todos como adultos, ¿vale? Especialmente los que tenemos responsabilidades públicas. Los tiempos que vienen son muy complicados. No vamos a engañarnos. Yo jamás pensé que en este mandato íbamos a estar en esta situación. En principio este era un mandato con una situación económica favorable, con un ayuntamiento saneado y bueno, son los planes que la vida te va poniendo por delante. Lo único que os quiero transmitir es que somos conscientes de esta situación, que no nos hemos resistido al cambio. El cambio ha venido y hemos querido adaptarnos rápidamente a ese cambio de funcionamiento, cambio de planificación y lo más importante es que este plan de choque es la herramienta que tenemos para el primer impacto, que está claro que es un impacto importantísimo. Hemos querido hacerlo con vosotros y a partir de ahora es la herramienta que tenemos en la ciudad para tratar de salvar esta crisis económica y social en estos primeros meses y que luego vamos a seguir trabajando en el proyecto estratégico ya más a medio y largo plazo, pero era necesario. Que os transmito todo el ánimo, porque todos los que estáis aquí estáis dando la cara todos los días en vuestras empresas y que contáis con nosotros como un aliado más para tratar de sacar esta ciudad adelante. Muchas gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima.